Buenas tardes a todos. Permitirme que somos ya 75 los asistentes de estas jornadas, que me presente. Soy Eduardo Miñambres, soy intensivista y el coordinador de trasplantes del Hospital Marqués de Valdecilla, aquí en Santander, y vamos a inaugurar hoy este foro de donación y trasplantes. Lo primero de todo, quisiera agradecer al Instituto IDIVAL, Instituto de Investigación Valdecilla de Santander, quien realmente es el organizador de estas jornadas, quien patrocina estas jornadas, y agradecerles a todo el equipo pues, el interés por una materia que creo que es muy relevante como la donación y el trasplante de órganos. Estas jornadas van a ser 4 días, jornadas de 2 horas, donde cada día va a haber 2 charlas de 30 minutos. Vamos a ser siempre muy escrupulosos con el tiempo y realmente acabaremos pues, a las 6 menos 10, 6 menos cuarto, todos los días de forma puntual. Las charlas que vamos a dar en este curso son charlas de diferentes aspectos, sobre aspectos de donación, sobre aspectos de trasplantes. Tenemos hasta la fecha de esta mañana a las 12, 238 inscritos, la mayor parte médicos, intensivistas y coordinadores de trasplantes y mucha gente del mundo del trasplante, fundamentalmente de España, pero también tenemos compañeros de Argentina, de México y de Uruguay, a los que saludo, que allí serán buenos días, aquí buenas tardes. Y nada más, si os parece, ya son las 16:02 y vamos a empezar con el primer ponente. La primera charla, el primer tema que consideramos que era muy importante para empezar era la donación en asistolia. Quizá posiblemente un tema que es un auténtico hot topic en todos los congresos de donación y trasplante de órganos. La donación en asistolia ha emergido de forma muy importante en la última década en el mundo y en España. Por primera vez en 2024, la donación en asistolia es la primera forma de donación de órganos en nuestro país. En 2024 ha habido más donantes en asistolia en España que donantes en muerte encefálica. Y lo más importante de todo es que la donación en asistolia ha pasado de ser una donación exclusivamente renal a una donación multiorgánica. Bueno, evidentemente todavía tiene aspectos de mejora, todavía tiene retos por afrontar, y creemos que la persona ideal para dar una charla y explicarnos cómo está la donación en asistolia en España y en el mundo actualmente es la siguiente ponente. La siguiente ponente no necesita presentación, es Beatriz Domínguez Gil, es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, un referente mundial en donación de órganos. Y lo primero, Beatriz, darte las gracias por aceptar nuestra invitación. Y yo, sin más, Beatriz, darte las gracias por tu asistencia, por aceptar la invitación y nada, tienes la palabra. Muchas gracias, Eduardo, y sobre todo gracias a IDIVAL por esta iniciativa y por dedicar un espacio a la donación y el trasplante. No tengo ningún conflicto de interés que declarar y en los próximos minutos voy a tratar de dar unas pinceladas de dónde estamos en donación en asistolia en el mundo, con una particular visión hacia España, y sobre todo voy a tratar de resumir lo que considero que son los retos a día de hoy, según mi criterio, porque habrá quien considere que los retos son otros. Pero bueno, vamos a ver si coincidimos. Estos son datos del Observatorio Global de Donación y Trasplante. Nos muestran la actividad en el mundo en el año 2023. Este es el año que más trasplantes se registraron en la historia, más de 172.000 trasplantes, pero sabemos que año tras año la OMS nos dice que deberíamos realizar entre 1,5 millones y 2 millones de trasplantes en el mundo para cubrir las necesidades. Esa disparidad entre oferta y demanda es el principal motivo que evita la plena expansión de la terapia del trasplante. Este es uno de los objetivos, una de las circunstancias por las cuales en diferentes foros se ha instado a los países, a los estados y a los profesionales a progresar hacia la suficiencia en trasplante y en concreto desarrollar la donación de personas fallecidas, tanto si la muerte se diagnostica por criterios neurológicos como si se diagnostica por criterios circulatorios. Esto, de hecho, se dijo en la Declaración de Santander, en la ciudad de Eduardo, en la ciudad de IDIVAL, en la que distintos representantes de países en esta cumbre que desarrollamos con motivo de la presidencia española de la Unión Europea instaban a que los estados cubrieran las necesidades de los pacientes, las necesidades de trasplante de los pacientes, desarrollando, maximizando la donación de personas fallecidas, incluyendo la donación en asistolia, que por eso evidentemente es imprescindible. Y esto ha sido remarcado también por la Asamblea Mundial de la Salud en una resolución que a propuesta de España adopta en mayo de 2024
2024 y en el que vuelve a incidir en este tema. La donación se tiene que desarrollar hasta su máximo potencial terapéutico. Es importante tanto la donación por criterios neurológicos como por la donación por criterios circulatorios, y la propia Asamblea Mundial de la Salud ya nos dice que la donación en asistolia y la donación en general también es importante, no solamente porque hemos de cubrir las necesidades de los pacientes, sino también porque ha de verse como una opción en los cuidados al final de la vida de cualquier paciente. Por estos dos motivos, la donación de personas fallecidas es relevante y la donación en asistolia en particular también lo es. Pero ¿cómo estamos en materia de donación en asistolia en el mundo? Pues en el año 2023 se notificaron 45.861 donantes fallecidos al Observatorio Global, y fijaos que ya uno de cada cuatro son donantes en asistolia. Uno de cada cuatro. Esto es algo impensable hace unos años. Y sin embargo podemos observar con ese componente en amarillo que es una actividad restringida a un número todavía muy limitado de países, en concreto a 26 países. En 26 países, esos que tienen ese componente en amarillo, vemos una variable contribución de la donación en asistolia a la total actividad del país en donación de personas fallecidas. Y vamos a fijarnos en esos 26 países. Estos son los 26 países que han desarrollado actividad de personas fallecidas en los últimos años, de donantes en asistolia en los últimos años. Podemos observar cómo se distribuyen los donantes en asistolia a nivel global. De esos más de 11.000 donantes en asistolia, vemos que la mayoría, el 93%, son donantes en asistolia tipo 3. Hay donantes en asistolia tipo 4, estos fundamentalmente vienen de China y se refieren a donantes que cumplen criterios neurológicos de fallecimiento, están en muerte encefálica, pero se activa un proceso de donación en asistolia de manera controlada por una resistencia o por problemas en la aceptación del diagnóstico de muerte encefálica, y vemos como el tipo 2, la asistolia no controlada, o el tipo 5, que ya va emergiendo con fuerza, que es la donación tras eutanasia, van abriéndose paso en algunos países. Y aquí vemos la distribución donde, bueno, por los diferentes países y en los diferentes tonos, en el azul oscuro vemos la asistolia tipo 3, que vemos como es la predominante, y fundamentalmente cómo España lidera la actividad de donación en asistolia en tasas por millón de habitantes. Esto además se ha reflejado en una importante actividad trasplantadora. Fíjense que en el año 2023 se realizaron cerca de 23.000 trasplantes en todo el mundo, gracias a donantes en asistolia. Vemos la distribución por diferentes países, y tanto en esta tabla como en la gráfica con estos diferentes tonos podemos observar cómo es cierto que en una gran mayoría de países se ha evolucionado de un trasplante renal exclusivo del donante en asistolia, como decía el doctor Miñambres, a una donación multiorgánica que permite el trasplante de todo tipo de órganos. Fíjense que en el año 2023, por ejemplo, se realizaron 823 trasplantes cardíacos de asistolia en el mundo. Ahora, eso sí, España ha sido el único país que ha logrado trasplantar todo tipo de órganos procedentes de estos donantes, incluyendo el intestino. De hecho, este trasplante intestinal en el contexto de un procedimiento de trasplante multivisceral solamente se ha desarrollado en España en pacientes pediátricos en el Hospital Universitario La Paz. La evolución en España, yo creo que todos la conocen, ven este crecimiento exponencial de la donación en asistolia. Durante muchos años en España solo se hacía la asistolia tipo 2 a partir de personas que sufren una parada cardiorrespiratoria reanimada sin éxito. Pueden observar cómo el programa, que alcanza su máximo esplendor en el año 2012, posteriormente tiende a disminuir, y en los últimos años estamos con una actividad mínima. Yo no voy a hablar de donación en asistolia no controlada, puesto que el doctor Miñambres va a hablar de ello en otra charla. Y pueden objetivar cómo la donación tipo 3 es la que realmente constituye un revulsivo para nuestro país. Se hace un proyecto piloto en el País Vasco en el año 2009, se establecen todas las bases regulatorias para este tipo de actividad en el año 2012,
y pueden observar este crecimiento exponencial que ha permitido, como decía el doctor Miñambres, que por primera vez en 2024 tengamos más donantes en asistolia que donantes en muerte encefálica. De la misma manera, ven que la ley de regulación de la eutanasia se entra en vigor en el año 2021 y cómo vamos registrando en los últimos años también este tipo de donación muy complejo con sus peculiaridades, que es la donación tras la prestación de ayuda a morir, la donación tras eutanasia. Este es el impacto en actividad trasplantadora en nuestro país. Nuevamente, este componente multiorgánico en el año 2020 se incorpora al trasplante cardíaco y en 2022 el trasplante intestinal. Bien, ¿cuáles son los retos en la donación a la asistolia? Por lo tanto, hemos visto que es una actividad que se desarrolla en 26 países del mundo, con un nivel de desarrollo en cualquier caso muy variable. España en una situación de absoluto privilegio, no solamente desde un punto de vista cuantitativo, número de donantes, sino desde un punto de vista cualitativo, capacidad de trasplantar con buenos resultados todo tipo de órganos procedentes de estos donantes. Pero ¿cuáles son los retos? Y fundamentalmente desde la perspectiva española. Por una parte, es importante abordar problemas éticos, porque los problemas éticos son los ético-legales, son los principales obstáculos que en países de desarrollo socioeconómico similar a España evitan que se desarrolle este programa en sus jurisdicciones. ¿Y esto nos importa? Pues nos tiene que importar porque nosotros tenemos que saber explicar muy bien por qué hacemos las cosas de una determinada manera y cómo hemos abordado estos problemas éticos que identifican profesionales de otros países o expertos en cuestiones ético-legales de otros entornos. Incluso debemos ser capaces de transmitir cómo hemos abordado estos problemas éticos en nuestro propio entorno, en España, hacia profesionales o colectivos que pueden no tener todo el conocimiento o la comprensión de por qué se realizan las cosas de una determinada manera. Por eso creo que es muy importante entenderlos y saberlo explicar. Bien, los dilemas de carácter ético que se han planteado en el proceso de donación en asistolia los tratamos de identificar en este proyecto colaborativo que estuvo apoyado por la TTS, por The Transplantation Society, la Asociación Internacional de Trasplante, hace unos años. Y a mí me gusta mucho empezar con este algoritmo que, por supuesto, no voy a explicar. Es un algoritmo muy complicado, pero en el que se ve cómo coexiste perfectamente la donación en muerte encefálica con la donación en asistolia, con todo tipo de normalidad. Y en este proceso tratamos de identificar dónde estaban los problemas. Y los problemas básicamente están en la decisión de continuar o no continuar con un tratamiento de soporte vital, o iniciar o no iniciar tratamiento de soporte vital, cosa que no vamos a abordar aquí, pero sobre todo estaban relacionados con cómo se diagnostica la muerte por criterios circulatorios en un contexto de un proceso de donación en asistolia. Aquí hablábamos de asistolia controlada. Y particularmente cuando se utiliza una determinada estrategia de preservación que utilizamos en España, que es la perfusión regional normotérmica. Y a esto es a lo que me voy a referir en este primer bloque. Bien, ¿cómo se concilia esa perfusión regional normotérmica y hacia dónde van, mejor dicho, los debates académicos en el momento actual sobre el diagnóstico de muerte? Y digo debate académico porque esto no significa que todas las legislaciones estén diseñadas de acuerdo a ese concepto académico de qué es estar muerto. Y a lo que se está tendiendo es a entender que pueden existir diferentes maneras de diagnosticar el fallecimiento, pero solo hay una única manera de estar muerto, que es cuando se pierden las funciones cerebrales y cuando esas funciones cerebrales se pierden de manera permanente. ¿Y qué significa permanente? Permanente significa que aunque esas funciones podrían recuperarse, no se van a recuperar. No existe posibilidad de que se recuperen. ¿Cómo podemos diagnosticar el diagnóstico de fallecimiento en base al cese permanente de las funciones neurológicas, teniendo en cuenta que el cese permanente de la circulación cerebral se puede considerar un marcador subrogado del cese permanente de las funciones neurológicas? Básicamente se tienen que cumplir dos criterios. En primer lugar, después de que se produce la parada circulatoria tras la retirada de tratamiento de soporte vital, nos estamos moviendo en la asistolia controlada, insisto, necesitamos observar
observar un periodo de tiempo para garantizar que no se produce un retorno espontáneo de la circulación, un fenómeno de autorresucitación. Y van a ver que tenemos evidencia que nos indica que 5 minutos de observación son suficientes. Esa sería la primera condición. Y la segunda condición es que no vamos a realizar ninguna intervención después del diagnóstico de fallecimiento que perfunda el cerebro y que por lo tanto pueda hacer que se reanude esa función cerebral. Vamos a ver cada uno de estos elementos por separado. En primer lugar, ¿por qué 5 minutos? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 20 como en Italia? La mejor base para decidir que 5 minutos es suficiente fue proporcionado por este estudio, liderado por Canadá, pero en el que participaron varios países. Fue un estudio prospectivo, observacional y multicéntrico en el que se evaluaba la incidencia de autorresucitación en personas que fallecían tras una limitación de tratamiento de soporte vital. Más de 600 pacientes. Se monitorizaron durante 30 minutos y lo que pudieron observar los investigadores es que en un 1% de los casos existía evidencia clínica de recuperación de actividad cardíaca, movimientos respiratorios o ambos. Pero es que cuando retrospectivamente analizaban datos de monitorización, se vio que en un 14% de los casos se había producido recuperación de actividad cardíaca por electrocardiograma y por pulsatilidad medida por técnicas de monitorización invasiva. Es decir, que la autorresucitación tras la retirada de medidas de soporte vital y el diagnóstico de fallecimiento es más frecuente de lo que resulta evidente desde un punto de vista clínico. Sin embargo, lo más tarde que se produjo esa autorresucitación fue 4 minutos y 20 segundos después de la parada circulatoria. Por ello, los autores concluían que 5 minutos de observación serían suficientes. Por tanto, ese es el primer componente de ese diagnóstico del fallecimiento en base al cese permanente de las funciones neurológicas. Ahora, en los últimos años, ¿qué ha ocurrido en el ámbito de la donación en asistolia controlada? Pues que nos hemos lanzado a la perfusión regional normotérmica, un sistema de preservación de órganos en los que perfundimos con sangre oxigenada los órganos susceptibles de ser trasplantados después del diagnóstico de fallecimiento, lo que en teoría podría vulnerar el diagnóstico previo de fallecimiento. Eso sí, si es que no se produce con garantías el aislamiento de la circulación cerebral. Y ahí está el kit de la cuestión. Pero, en primer lugar, ¿cómo se ha expandido esta técnica de la perfusión regional normotérmica? Pues ha extendido muchísimo. Este es un estudio que publicamos recientemente en la revista Transplantation y que para países europeos en el año 2023 les preguntamos cuánto utilizaban la perfusión regional normotérmica y de todos los países con asistolia controlada en Europa. Fíjense que en el 55% de los casos se utilizaba perfusión regional abdominal o perfusión toracoabdominal normotérmica, si bien es cierto que un gran volumen de estos procedimientos se hacía en España. Y además se ha añadido Estados Unidos, que ahora dice que se lo han inventado ellos. Pues no, no se lo han inventado ellos, nos lo inventamos nosotros a finales de los 80, principios de los 90, cosa que nos habría valido el Premio Nobel de Medicina si no fuera porque somos españoles. Bueno, pues no lo ha inventado Estados Unidos, esto se ha inventado en España. Y fíjense la experiencia que tenemos, solo mirando en la última década hemos realizado más de 4.300 procedimientos de perfusión regional normotérmica abdominal y 220 de perfusión regional normotérmica tóraco-abdominal en donación en asistolia controlada. Y aquí no incluyo la donación en asistolia no controlada. Y fíjense cómo en los últimos años prácticamente el 90% de todos los procedimientos de asistolia se realizan con perfusión regional normotérmica. ¿Y por qué la usamos? Pues porque nos sirve. No presento datos españoles aquí, presento datos británicos porque este estudio lo resume muy bien. Y aquí los británicos, en su propia experiencia, analizan el porcentaje de utilización en los resultados post-trasplante cuando se utiliza extracción súper-rápida o cuando se utiliza PRN. Y pueden observar cómo la PRN aumenta la utilización de órganos, hasta 3,3 órganos trasplantados por donante. Este es la mayor probabilidad de utilizar
hígado, riñón o páncreas cuando se utiliza PRN en comparación con la extracción rápida y mejores resultados pues trasplante hepático y post-trasplante renal, como hemos evidenciado nosotros en en nuestra propia experiencia. Por tanto, se expande la PRN. ¿Y por qué se expande? Pues porque funciona muy bien y además nos ha permitido hacer ese trasplante intestinal al que antes me refería, y en España nos ha permitido poner en marcha el programa de trasplante cardíaco en asistolia, con un procedimiento muy complejo que tenemos que cumplir escrupulosamente, pero que hemos podido reproducir en todos los hospitales que ven en la diapositiva y que el año pasado, en 2024, ya contribuyó al 29% de toda la actividad de trasplante cardíaco en nuestro país. Por eso se ha expandido la PRN. Pero claro, si vamos a utilizar la perfusión regional normotérmica, tenemos que garantizar para poder hacer un diagnóstico adecuado de fallecimiento que no se produce reperfusión cerebral. ¿Qué técnica empleamos en España? En la PRN abdominal lo más habitual es con canulación antemortem. Lo que hacemos es que utilizamos un balón que bloquea la aorta torácica descendente para restringir la perfusión a los órganos abdominales, y hacemos una monitorización de arteria radial y de arteria femoral como sistema para garantizar que no fallamos, que no se produce un fallo técnico que debería llevar a parar el procedimiento. Y en la PRN tóraco-abdominal lo que hacemos es que clampamos, seccionamos los troncos supraórticos y el extremo cefálico se abre al lecho quirúrgico de tal manera que esa sangre se aspira y se retorna al circuito de perfusión regional normotérmica. Ahora, la gran duda que se plantea ahora en la literatura y en todos nuestros foros es si estos sistemas son lo suficientemente seguros, si realmente restringen la perfusión a los órganos abdominales y excluyen el cerebro. ¿Y por qué se lo plantean? Porque sobre todo en la perfusión regional tóraco-abdominal normotérmica, la gran circulación colateral que existe en el ser humano podría evitar que incluso con este procedimiento se reperfundiera el cerebro. Pues la evidencia para garantizar que lo que nosotros estamos haciendo realmente funciona la hemos generado en España con 3 estudios que os cuento muy rápidamente. El primero, lo que llamamos el proyecto Willis 1, que ya se ha completado y se ha publicado en la literatura, en concreto en American Journal of Transplantation, un Willis 2 que ahora os contaré, y una técnica de gammagrafía cerebral a la que ahora me referiré. ¿Qué consistía el Willis 1? Pues el Willis 1, que se realizó por el Hospital Marqués de Valdecilla y Virgen de la Rixaca de Murcia, consistía en que en donantes sometidos a PRN hacían los doctores una monitorización de la presión intracraneal y comparaban cómo se comportaba esa presión intracraneal con respecto a la presión en la aorta abdominal y o en la aorta torácica según se hiciera perfusión abdominal o toracoabdominal. Se han publicado los primeros casos, 10 casos. Este es un caso de perfusión toracoabdominal normotérmica. Aquí ven el comportamiento de las curvas de presión: en azul la intracraneal, en gris aorta torácica y en naranja aorta abdominal, y pueden observar cómo cuando se produce la parada circulatoria e iniciamos la perfusión abdominal normotérmica, pues pueden observar cómo la presión en la aorta abdominal aumenta y sin embargo la presión intracraneal y en la aorta torácica en este caso se mantienen niveles similares a los registrados en el momento de la parada circulatoria. Este es un caso de perfusión toracoabdominal y aquí pueden observar la presión abdominal, cómo aumenta cuando empieza la perfusión abdominal, luego se desinfla el balón, se entra en toracoabdominal y aquí pueden ver el comportamiento de la presión de la aorta torácica. Cuando el donante se queda dependiendo del corazón, esto adquiere pulsatilidad y sin embargo en el caso de la presión intracraneal se registran valores similares a los de la parada circulatoria, y cuando empieza a funcionar el corazón pues no se detecta pulsatilidad. Por lo tanto, las técnicas que estamos utilizando en este estudio parecían darnos seguridad de que se hacían las cosas bien.
¿Qué pasaba con el Willis 1? Pues del Willis 1 se nos criticó y nosotros lo reconocíamos con una debilidad del estudio, no estábamos monitorizando el comportamiento en el territorio cerebral posterior, por lo tanto ya se han hecho varios casos adicionales, esto está pendiente de publicar, 18 casos de abdominal, 5 casos de toracoabdominal, donde también se monitoriza la presión en la arteria basilar y nuevamente aquí tienen un caso de toracoabdominal. No, este es abdominal, perdón, en el que pueden observar cómo aquí aumenta la presión cuando se entra en perfusión regional abdominal, pero cómo las presiones intracraneales en la arteria basilar permanecen en los valores registrados en el momento de la parada cardíaca. Y el tercer estudio, muy importante, es un estudio en el que en diferentes casos de perfusión regional normotérmica lo que se ha hecho ha sido una gammagrafía con HMPAU y tecnecio 99. Básicamente lo que se hace es que cuando se diagnostica el fallecimiento y se realizan las técnicas de aislamiento, se infunde el isótopo y se hace una adquisición en quirófano dinámica de imágenes por gammagrafía con una imagen lateral, frontal y derecha. Bueno, pues se han hecho, este es un estudio que ha llevado a cabo el Hospital Virgen de la Rixaca de Murcia y que se ha enviado para publicación. Se han hecho 20 casos, 4 de perfusión tóraco-abdominal y 16 de abdominal, donde no se ha evidenciado por gammagrafía ningún caso de perfusión cerebral. Este es un control sano, esto es lo que veríamos en una muerte encefálica, donde vemos perfusión del territorio dependiente de la carótida externa, pero en la parte inferior vemos la PRN en el contexto de una donación en asistolia con un silencio isotópico absoluto, lo que nos viene a decir que las técnicas que empleamos parecen efectivas a la hora de aislar la circulación cerebral. Por lo tanto, nos tenemos que saber muy bien el tema de la muerte. Nos va a salir en foros y foros y foros de donación en asistolia, perfusión regional normotérmica y no solamente nosotros hemos expandido la PRN aquí y en el más allá, sino que estamos demostrando cómo con unas técnicas específicas somos capaces de garantizar el cumplimiento del diagnóstico de fallecimiento. El segundo reto sería el de evitar el impacto de la asistolia sobre la donación en muerte encefálica, algo que ya viene preocupando desde hace muchos años. Esto es un estudio australiano que en el 2013 decía, el problema de la asistolia es que convertamos posibles donantes en muerte encefálica prematuramente en donantes en asistolia y es problemático porque hacemos un proceso más complejo y menos efectivo. ¿Esto ha ocurrido? Bueno, pues hemos analizado los datos de 15 países que han desarrollado donación en asistolia controlada en azul y la hemos comparado con el comportamiento de la donación en muerte encefálica en amarillo. Y pueden ver que en estos 9 países la donación en muerte encefálica ha permanecido a lo largo de los años estable o incluso aumentado, como por ejemplo es en el caso de Estados Unidos. Y aquí tienen 6 países entre los que nos encontramos nosotros en los que la muerte encefálica, sin embargo, ha disminuido. En nuestro caso ha disminuido bastante. Mira, aquí tiene la incidencia de muerte encefálica. Es que la incidencia de muerte encefálica está disminuyendo en España y lo ha hecho de forma muy acusada después del COVID-19, después de la pandemia de COVID-19. Probablemente por diferentes motivos, pero la duda que tenemos es si de alguna forma nosotros podemos modular el pool de donantes en muerte encefálica mediante la práctica de cuidados intensivos orientados a la donación. Y esto nos preocupa porque cuando miramos a los donantes en asistolia controlada neurocríticos, solo patología neurocrítica, fíjense que nosotros hace ya unos años veníamos de 7 días de mediana de tiempo de estancia en UCI previa a la limitación y hemos pasado en la última década de 6 días a 5 días. Es decir, que se está limitando más precozmente o podría estarse limitando más precozmente. Pero esto realmente nos debe preocupar que alguien con daño cerebral catastrófico en el que se decide adecuar medidas de soporte vital, se adecúen esas medidas y por lo tanto no progrese a muerte encefálica, no se pueda hacer el diagnóstico de muerte encefálica en lugar de por criterios circulatorios. Bueno, pues aquí seguro que hay personas que piensan que da lo mismo, pero porque esta discusión la tenemos muy a menudo. Pero no da lo mismo y voy a intentar demostrarlo con 2 datos. En primer lugar, estos son datos del programa de garantía de calidad, donde pueden ver pacientes con daño cerebral catastrófico en nuestros hospitales que fallecen con clínica de muerte encefálica
Otras, adecuación de tratamiento de soporte vital, por cierto, mucho más frecuente, cosa que no ocurría en el pasado. Pues el problema es que de los posibles donantes en asistolia, solo el 41% se transforma en donante eficaz y en el caso de la donación en muerte encefálica, el 63%. Es decir, es mucho más probable que un posible donante en muerte encefálica se transforme en donante real, en donante eficaz, que un posible donante en asistolia controlado. Y lo es sobre todo por cuestiones relativas a las contraindicaciones médicas. Pero además, si bien la conversión de esos donantes eficaces en donantes utilizados es muy parecida a la muerte encefálica y a la sistolia tipo 3, no lo es la media de órganos trasplantados por donante, inferior en la donación en la sistolia controlada, 2,3 versus 2,8 órganos. Por lo tanto, ante un paciente con daño cerebral catastrófico en el que se está decidiendo adecuar medidas de soporte vital, deberíamos plantearnos sistemáticamente la posibilidad de retrasar la adecuación de medidas de soporte vital para intentar diagnosticar el fallecimiento por criterios neurológicos y no por criterios circulatorios. Para esto hay una práctica que se llama cuidados intensivos orientados a la donación, en la que no me voy a extender. Tenemos unas recomendaciones específicas en las que no me voy a extender y que abordan aspectos difíciles de este proceso, como hablar con una familia que ya ha asumido la adecuación, la gestión del posible donante en la UCI y sobre todo la predicción de la evolución precoz a muerte encefálica. Tenemos dos estudios, un estudio multicéntrico realizado con muchos de los centros españoles, donde tratamos de identificar factores de predicción de evolución a muerte encefálica y vimos que la edad menor de 70 años, el daño cerebral grave medido por diferentes scores de gravedad, la inestabilidad del donante, determinados tipos de hemorragia, desviación de línea media o determinados tipos de herniaciones eran fuertes predictores de evolución a muerte encefálica. Y luego tenemos otro estudio del doctor Braulio de la Calle en el Gregorio Marañón, que no les cuento, pero que en pacientes con hemorragia cerebral espontánea objetiva claramente la fuerte capacidad predictiva del borramiento de la cisterna supraselar. Esta es una hemorragia intracraneal con la cisterna supraselar totalmente colapsada, borrada, que significa que es muy probable la evolución a muerte encefálica de manera precoz, y aquí la tenemos con ese aspecto hexagonal totalmente visible, que significaría que es improbable la evolución precoz a muerte encefálica. Pues esto es algo que tenemos que valorar. Y finalmente, 2 minutos, expansión de la asistolia. Tenemos que seguir expandiendo la asistolia. Todavía queda mucho margen de crecimiento de la asistolia en personas con daño cerebral catastrófico que no se enclavan, y su detección no solamente en las unidades de críticos, sino en urgencias, en plantas de neurología, neurocirugía, medicina interna, oncología, cuidados paliativos, sino también expandir la donación en asistolia a patología no neurocrítica, que es una de las grandes fortalezas que nos ofrece este tipo de donación, en personas que por otras enfermedades pulmonares, cardíacas, neurodegenerativas u otras se decide adecuar medidas de soporte vital y eventualmente en nuestro país solicitar la prestación de ayuda para morir. Y esto nos permite expandir a todas esas unidades que vemos en la diapositiva la posibilidad de la donación, incluso más allá de nuestro propio hospital, a personas que están en cuidados domiciliarios, en cuidados paliativos domiciliarios. ¿Cuál es la realidad de la patología no neurocrítica? Pues fíjense, estos son los donantes en asistolia controlada a lo largo de los años en España, y en azul clarito ven cómo se van incorporando personas que fallecen por patología no neurocrítica, y va creciendo de forma muy importante, de 21 casos en 2015 a 198, casi 200 en el año 2024. El 16% de los donantes en asistolia controlada el año pasado habían fallecido por patología no neurocrítica. Ahora, esto es muy variable entre comunidades autónomas y entre hospitales. Y aquí, en esta diapositiva, es donde está nuestra gran posibilidad de crecimiento y de expansión. En el total del país, el año pasado hubo 4,1
donantes en asistolia fallecidos por patología no neurocrítica. Hablo de donantes tipo 3, aquí hemos excluido las prestaciones de ayuda para morir, y ven como en comunidades autónomas que han tenido una altísima tasa de donación, como Cantabria, como Navarra o como Murcia, esta tasa es mayor, también lo es en la patología neurocrítica, pero ven como en el resto de comunidades autónomas el margen de crecimiento es un margen de crecimiento extraordinario. En definitiva, combinando cuidados intensivos orientados a la donación y combinando la muerte encefálica con la donación en asistolia controlada, podemos realmente expandir la opción de la donación a todo el hospital, insisto, y más allá del hospital, lo que va a aumentar la disponibilidad de órganos para trasplante y va a ofrecer a más personas la opción de ser donante tras su fallecimiento, si eso es coherente con sus principios y con sus valores. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, doctora Domínguez Gil, por esta extraordinaria charla, el tiempo perfecto y tenemos 20 minutos para debate y para preguntas. Así que animo a todos los asistentes, lo primero de todo, a hacer cualquier consulta que queráis vía chat o simplemente activando el micro y haciendo la pregunta directamente a la ponente. Si alguien se anima, os presentáis, des vuestro nombre y adelante. Pues mientras tanto, si os parece, mientras algún ponente quiere, voy a adelantar yo la primera. Beatriz, una de las preguntas que más nos sorprende cuando vamos fuera es los problemas éticos. Ciertamente creo que has dicho una cosa perfecta, que es que tenemos que ser capaces de explicar las barreras ético-legales, sobre todo por el problema de la potencialidad de la perfusión cerebral post-mortem. ¿De acuerdo? Yo creo que has dado unas cifras escandalosas, 4.300 casos de energía abdominal en España, más de 200 toracoabdominales, y vemos que realmente las cosas se hacen bien. ¿Por qué hay tanto, la palabra no es drama, tanta preocupación, tanta angustia en otros países cuando realmente los miles de casos que tenemos, sobre todo a nivel abdominal, demuestran que ese problema realmente, cuando la técnica se hace bien, no existen? O sea, mi pregunta ¿es un problema de hacer una mala técnica? ¿Es un problema de que nadie sabe en quirófano lo que estamos haciendo? ¿O por qué países encuentran tantos problemas, tantas barreras, cuando, hombre, yo creo que la casuística empieza a ser abrumadora en que la técnica en manos expertas es segura? Gracias, Eduardo. Pues, a ver, yo creo que es un conjunto de cosas. Por una parte, hemos de tener en cuenta que son 26 los países que tienen un programa de donación en asistolia. Si quitamos Portugal e Israel y China, que tienen programas de donación en asistolia bien solo centrados en la tipo 2 o en el caso de China centrado en la tipo 4, pues nos quedamos con 23 países que están haciendo, bueno, en Japón nos quedamos con 22 que están haciendo donación en asistolia tipo 3. Estos países, claro, tienen una historia detrás. Yo creo que la historia tiene mucho que ver con cómo se desarrollan los acontecimientos. Nosotros partimos de una historia en la que se desarrolla la donación en asistolia no controlada de la mano de la PRN. Cuando empezamos a hacer la asistolia tipo 3, dejamos espacio a los centros para optar bien por la PRN o bien por la extracción rápida, porque claro, si Estados Unidos, Holanda, Australia, Bélgica, que nos llevaban mucho tiempo de antelación en el desarrollo de la asistolia tipo 3, lo estaban haciendo con extracción rápida, pues lo lógico es que permitiéramos las dos opciones. Pero luego los datos son muy tercos. ¿Y qué pasa? Que en España rápidamente aquellos centros que ya tenían experiencia con la PRN la empezaron a aplicar a la tipo 3 y los datos enseguida se cayeron por su propio peso. Eh, el que se ha tardado en replicar por parte de otros países lo que hacíamos en España. Bueno, Reino Unido fue un poquito a la par, incluso se anticipó un poquito a nosotros, pero de una manera muy tímida. Nosotros en el momento que empezamos, empezamos. Y se echa todo el país o sea, se lanza todo el país a aplicar esta estrategia y demostramos que los resultados son buenos. Pero claro, cambiar prácticas que están muy asentadas en otros países es muy complicado. Y muchas veces la legislación ni siquiera está diseñada para permitir ese cambio de práctica. Entonces yo creo que nos hemos encontrado con una resistencia al cambio que es habitual en todas las áreas de la medicina.
Lo que pasa es que los datos que se han ido presentando por parte de España y posteriormente por parte de otros países son tan abrumadores que ya hace que muchos países se estén sumando a la PRN. Ahora, siempre hay detractores y dentro de los detractores tenemos los que tratan de hacer una lectura muy al pie de la letra de la legislación vigente, que evidentemente en ningún país se estaba pensando en la perfusión regional normotérmica cuando se concibió la legislación. Y por otro lado, creo que otro aspecto que tú has tocado, que es el de la técnica. Hace poco, creo que todos sabéis que se publica una conferencia de consenso de varias sociedades americanas sobre la PRN y dan por válido, por ejemplo, el clampaje de los troncos supraórticos para el aislamiento de la circulación cerebral. Nosotros estamos convencidos de que eso no es suficiente. Entonces yo creo que hemos vivido una época de resistencia al cambio. Ahora se está produciendo ese cambio, pero va a ser necesario perfeccionar las partes técnicas el componente técnico e ir adoptando la legislación en todos los países para que no se produzcan problemas con esta técnica. Pregunta Francisco Monteón de México, que es verdad que sabemos que hay varios países en los que el tiempo de non-touch period es superior a los 5 minutos por tema legal. La pregunta es, independientemente de lo que diga la ley en esos países, ¿hoy científicamente es justificable? Es decir, la ley es la ley. Oye, si hay países como Italia que dicen que son 20 minutos, pues son 20 minutos. Pero desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico, con la evidencia que tenemos, ¿tú crees que está justificado estar más de 5 minutos, 10, 15 o 20 como tienen algunas legislaciones, en tu opinión? Si aceptamos el diagnóstico unificado de muerte al que antes he hecho referencia y entendemos que el periodo de observación no es para garantizar que la persona hace muerte encefálica, que no sabemos cuánto tiempo hace falta, sino para garantizar que no se produce el fenómeno de autorresucitación, 5 minutos son suficientes de acuerdo a la evidencia disponible. Como tú dices, luego la legislación puede atender a factores no académicos, sino de otra naturaleza y evidentemente hay que respetar la legislación a nivel nacional. En Italia han sido capaces de desarrollar un programa de donación en asistolia con una enorme utilización de órganos, incluso hígados, con 20 minutos de no touch. Yo, delante de los italianos, me quito el sombrero porque es que han conseguido corazones. Pulmones, por supuesto, pero el pulmón no tiene tanta dificultad, pero sí tiene dificultad técnica, pero ese impacto de la isquemia caliente sobre todo nos preocupa para el hígado y para el corazón. Y han puesto en marcha un programa de trasplante cardíaco en asistolia tipo 3 con PRN tóraco-abdominal y sin perfusión ex vivo. Lo han hecho, ¿eh? ¿Tiene mucho mérito? Ahora, ¿es necesario? Pues no, no es necesario. Si te puedes ahorrar esos 15 minutos, pues te los ahorras, porque no existe ninguna base legal para esperar más de 5, o sea, perdón, ninguna base científica para esperar más de 5 minutos. ¿A qué factores crees que debe que el tiempo de limitar o plantear la DAC sea menor? ¿Por qué crees tú que deberíamos plantear mayor tiempo en la DAC? ¿Cuál crees que es la causa por la que no esperamos a la posible evolución a muerte encefálica y qué podríamos hacer? Yo os digo mi impresión, o sea, mi impresión es que probablemente, y quizá acelerado por lo que ocurrió en la COVID-19, el concepto de adecuar medidas de soporte vital cuando se ve que no tiene sentido seguir, pues yo creo que ya está mucho más incorporada a la mentalidad de la UCI, lógicamente, y fruto de la madurez en críticos, en las unidades de críticos, con respecto a cómo plantear y cómo desarrollar la adecuación de medidas de soporte vital. Lo que nos preocupa es si en personas que eventualmente, si se esperara un poquito más, bueno, y es evidente que se está haciendo porque es que ha bajado el tiempo. Yo creo que sí que se está adecuando más precozmente porque se ve que es fútil seguir, no está indicado seguir y se para. Lo que me da, vamos, lo que nos preocupa es que si alguno de esos posibles donantes con daño cerebral catastrófico pueden evolucionar a muerte encefálica si se espera un poquito más, no se haga. Y eso nos preocupa por lo que os he comentado, porque la posibilidad de evolucionar a donante eficaz y la media de órganos trasplantados por donante es menor. Y esto es complicado, ¿eh? O sea, yo esto lo sigo contando, pero me siento un poco ya como cada vez más sola en diciendo esto. Lo sé, pero
Creo que es importante que reflexionemos sobre ello. Si podemos darle un margen de 24 horas a un caso que va a variar mucho de ser donante en asistolia a ser donante en muerte encefálica, y ojo, siempre que lo acepte la familia, siempre que lo acepte el equipo tratante, creo que habría que dar esa oportunidad, porque se va a notar en la efectividad del proceso y al final también el propio donante y su familia lo que quieren es que haya las mayores posibilidades de una donación exitosa y el mayor número de pacientes beneficiados. Entonces creo que es algo que no debemos olvidar. Yo creo que la potencialidad de la DAC, de la donación asistolia, todavía no la conocemos ni de lejos. Yo creo que podemos llegar, pero a cifras absolutamente inimaginables. Nosotros el año pasado hicimos 59 donantes por millón en asistolia, 35 donantes, y de verdad creo que dejamos muchísimos en el tintero. Pero nos ha pasado que ya no podemos más. Quiero decir, hasta ahora, hablo del Hospital Valdecilla, no teníamos gente prácticamente liberada, éramos todo intensivistas y empezamos a ver que el tratar con paliativos, con neumología, con residencias, nos obliga prácticamente a liberarnos. Yo el tema que veo es que el potencial creo que es enorme, pero sí que creo que hay que cambiar un poco, entender en los hospitales lo que es la coordinación de trasplantes. Creo que es muy difícil realizar esta labor simultaneándola con la UCI. Creo que tiene que empezar a haber gente liberada para evaluar estos donantes. Y mi pregunta es un poco esto: ¿qué medidas recomiendas tú desde la ONT a los hospitales para poder crecer? Porque lo cierto es que la asistolia este año ha superado la muerte encefálica, independientemente de que haya este problema de solapamiento, pero es que yo creo que el potencial es de verdad enorme. Yo creo que podamos ver en 4 años a 3, 4 comunidades por encima de los 100 donantes por millón, seguro, pero seguro, y al país llegando a los 60 enseguida. Es decir, porque creo que es que tenemos mucho margen de mejora. Pero es verdad que el trabajo es mucho más intenso y eso sí que hace falta, yo creo, cambios estructurales en los hospitales. Un poquito saber cuál es tu opinión al respecto. Pues es que estoy de acuerdo contigo. Creo que las coordinaciones, bueno, tenemos 185 hospitales en el país autorizados para la obtención de órganos y de acuerdo al Real Decreto 1723/2012, esto implica que tienen que tener una unidad intrahospitalaria de coordinación de trasplantes. Pero estos 185 hospitales han permanecido inamovibles durante años y los recursos humanos destinados a la coordinación, pues 3/4 de lo mismo. Y claro, con un crecimiento de más del 40% en una década, pues es que esto es inasumible y evidentemente crecer se puede crecer. Y no es crecer por crecer, porque a veces nos dicen, claro, hay otras necesidades en el sistema sanitario, por supuesto, pero tenemos un volumen de pacientes en esta espera impresionante y que sigue creciendo, ¿eh? No creamos que baja. Lista de espera, la lista de espera renal y la lista de espera pulmonar este año han crecido mucho, mucho. Tenemos un volumen muy importante. Cada año 12.000 pacientes en lista de espera. 12.000. Y el año pasado hicimos 6.500 trasplantes. Una pasada, pero teníamos 12.000 pacientes en lista. Entonces, si se quiere responder a los pacientes en tiempo, en forma y con adecuados resultados, necesitamos dedicar más recursos a ello. Claro, decir esto en un momento como el que vivimos es muy complicado, pero nosotros de entrada con la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial, esperamos publicar en las próximas semanas un documento de recomendaciones sobre la estructura, las funciones y los mínimos recursos necesarios para una coordinación de trasplantes en los hospitales. Pero es que además creemos que hay que aumentar la red de hospitales de dos maneras: autorizando más hospitales para la obtención de órganos y teniendo más equipos de coordinación de trasplantes en hospitales que cumplan requisitos para ello, y también teniendo hospitales detectores que tendrían que tener su propia figura de un miembro de la coordinación de trasplantes que colabora con un hospital autorizado del que depende. De tal forma que de alguna manera se amplían los brazos de la coordinación de trasplantes más allá de los hospitales. Y si no se hace esto va a ser muy difícil porque no va a haber capacidad para asumir tanta actividad. Es la visión en los foros internacionales, pues, del desarrollo distinto en los países, ¿no? Diferentes velocidades de desarrollo de la DAC. Países muy avanzados, como puede ser nuestro, países que van todavía, pues, están empezando. ¿Qué recomendaciones darías a los países de América Latina para implementar los programas de asistolia? ¿Qué barreras ves tú en tu experiencia y qué les recomendarías?
Hemos hecho en la Red Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante, se ha emitido recientemente una recomendación que ahora la busco y la pongo en la web para que, perdón, en el chat para que se pueda acceder a ella, donde emitimos unas recomendaciones para los Estados miembros de la Red Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante para el inicio de los programas de donación en asistolia. Y yo diría que el primer punto, el más importante de todos, o sea, todos son importantes, pero el más importante de todo es decidir cuándo se empieza. Y creo que la experiencia española es bastante paradigmática. ¿Cuándo empezamos nosotros? Pues cuando vimos que efectivamente la práctica de adecuar medidas de soporte vital era una realidad en las UCIs de nuestros hospitales. La Sociedad Española de Intensivos emite ya por primera vez en el año 2007 unas recomendaciones sobre cómo hacer la adecuación de medidas de soporte vital que reconoce como una práctica ética porque evita la maleficencia, o maleficencia, porque es respetuosa con el principio de justicia distributiva en el sentido de que se hace un uso adecuado de recursos, etcétera. Es decir, en un momento en el que ya vemos que es una práctica asumida por los profesionales, institucionalizada, es en ese momento cuando, si tenemos personas que fallecen en condiciones de ser donantes en asistolia, planteémonos ya qué hay que hacer para hacerlo posible. Pero lo primero es identificar que la práctica de adecuar medidas de soporte vital es algo que es real y que está bien aceptado y protocolizado en los hospitales. Porque si no, va a ser un desastre. Yo diría que ese es el primer paso. Y luego a continuación, pues un marco regulatorio adecuado, una formación de los profesionales, unos protocolos de actuación muy claros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo primero, y esto requiere un trabajo con la sociedad de intensivos y de otras sociedades de críticos, es entender cuál es la práctica en las unidades de cuidados intensivos de nuestros países. En América Latina, Argentina ya ha empezado con la sistolia controlada, ya lleva 3 años o 3 o 4 años con alguna actividad que se va expandiendo y esta es la misma, ya ha seguido más o menos el mismo curso de acontecimientos que se ha seguido en España. Pero bueno, en cualquier caso, dejo ahora en el chat el link a esta recomendación. Muy bien. Hay en el chat una pregunta que ya está respondida sobre el tema de la edad límite de los donantes de asistolia. Realmente no son 80 años, es decir, es verdad que la donación por encima de 80 años es infrecuente, pero se está dando en nuestro país. Y Beatriz, yo darte las gracias, estamos en tiempo. Muchísimas gracias por esta actualización. Realmente es una maravilla poder ver un resumen de lo que se ha hecho y desde luego es impresionante lo que España ha hecho en donación en asistolia. Yo diría que para mí lo más impactante que he visto yo en Asistolia es cómo se ha expandido por todos los hospitales. Más allá de que un hospital haga una actividad muy importante, yo que más de 25 centros en el país hayan sido capaces de extraer corazón y hacerlo bien, creo que es impresionante. Creo que se hayan hecho en 10 años más de 4.000 procedimientos de ECMO abdominal y realmente no ha habido problemas grandes. Seguro que habrá habido problemas menores, sustos, pero que realmente esto ya ha sido la normalidad en las 17 comunidades autónomas, indica que hay un trabajo muy bien hecho y desde luego liderado por vosotros. Quiero darte las gracias y nada, pues muchas gracias por aceptar la invitación, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. La segunda charla es completamente diferente. Hemos evaluado la donación en asistolia, un tema muy importante, un tema que claramente ha crecido mucho en la última década. Y vamos ahora a la segunda parte, al paciente trasplantado. Realmente la charla que hemos elegido para esta primera mesa es una actualización en la infección en el paciente trasplantado de órgano sólido. Para eso tenemos a Mario Fernández Ruiz, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital 12 de Octubre, un experto en este área, al que ya le tenemos en pantalla y al que quiero agradecer pues, que haya aceptado esta invitación. Mario, muchísimas gracias y nada, pues tienes la palabra. Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Muchas gracias por la invitación, por esta ocasión para participar en este fórum y dar voz, efectivamente, en este caso, a un profesional involucrado en el procedimiento del trasplante, pero desde la perspectiva de la infección. Fenomenal. Pues comenzamos, por tanto. Bueno, insisto, un placer participar en este foro. Mi intención es, bueno, pues hacer una pequeña revisión de los aspectos que me parece que pueden ser más interesantes o más relevantes en el ámbito de la infección en el paciente trasplantado. Evidentemente, como todos los asistentes podrán entender, es un campo muy amplio, así que prefiero centrarme en dos aspectos que me parece que son, por una parte, especialmente relevantes, y enseguida voy a poner algún dato epidemiológico que lo corrobora, y por otra parte,
dos ámbitos donde han tenido lugar muchas novedades en los últimos años y por tanto yo creo que encaja bien con los objetivos de este foro. Básicamente me voy a centrar en infección por bacterias multiresistentes por un lado y a las novedades que han tenido lugar en el manejo de la infección por citomegalovirus. Como digo, al fin y al cabo son los dos caballos de batalla en el ámbito de la infección post-trasplante. En estos datos que tenemos de la Corte Suiza de Trasplante, que es una corte muy impresionante donde consigue realizar digamos, una descripción muy acertada de la realidad de lo que constituye la infección a día de hoy en el ámbito del trasplante de órgano sólido. Al final, las dos infecciones mayoritarias, como podéis comprobar, es la infección bacteriana, por un lado, y la infección vírica, por otro, con diferencia muy por encima de otras infecciones que tienen elevada mortalidad, pero una incidencia menor, como puede ser la infección fúngica. Y a su vez, si nos centramos, y este estudio nos da unos datos muy detallados en el tipo de infección bacteriana, comprobaremos cómo en su mayor parte está constituido por infección por bacterias gram negativas, enterobacteriales, es decir, enterobacterias, que es en las que me voy a centrar, y respecto al virus, el predominante, como sin duda no constituye ninguna sorpresa, es el citomegalovirus. Por tanto, como digo, me voy a centrar en estos dos ámbitos y comenzaré pues repasando un poco qué novedades tenemos en el campo de la infección por bacterias multiresistentes, cómo predecirla, cómo prevenirla y cómo tratarla. Y en la segunda parte hablaré del citomegalovirus. Realmente el campo de la multiresistencia es un ámbito de ocupación y de preocupación constante para todos los que nos dedicamos al mundo de la infección en el paciente trasplantado y en general en el ámbito clínico. Básicamente nos enfrentamos a dos realidades. Por un lado, debido al mecanismo de adaptación que tienen las bacterias frente a la presión selectiva que realizan los tratamientos antibióticos, podemos comprobar cómo el número de distintos mecanismos de resistencia que ofrecen las bacterias no ha hecho sino multiplicarse de forma exponencial en los últimos años. El mecanismo de resistencia más importante betalactámico, si es bien sabido, son las betalactamasas. Pues bien, simplemente estas figuras es para ejemplificar cómo el número de distintas betalactamasas identificadas ha aumentado de forma exponencial desde los años 70 hasta nuestros días, lo cual implica una restricción progresiva en las alternativas terapéuticas disponibles. Y esta realidad se confronta con la relativa pobreza, digamos, a la que nos hemos enfrentado en las últimas 2 o 3 décadas en cuanto al número de nuevos antibióticos. Debo decir, afortunadamente, que esta figura ha cambiado en los últimos 5 años aproximadamente y de hecho haré especial mención a algunos nuevos antibióticos que ya son una realidad, pero durante mucho tiempo nos hemos enfrentado a estas dos tendencias opuestas. Por un lado, mayor número, mayor diversidad y mayor magnitud de mecanismos de resistencia y por otro, una progresiva reducción en número de nuevos antibióticos de los que disponíamos, hasta el punto de que durante mucho tiempo hemos tenido que rescatar antibióticos antiguos, antibióticos muy tóxicos. Estoy pensando, por ejemplo, en la colistina, en momentos en los que no teníamos otras alternativas. Afortunadamente, como digo, y quiero transmitir también en ese sentido un mensaje de cierto optimismo, pues la situación ha ido cambiando a mejor en los últimos años, al menos en lo que hace al número de nuevos antibióticos disponibles. Al fin y al cabo, la infección por bacterias multiresistentes, y por cierto me voy a centrar sobre todo en bacilos gram negativos, enterobacterias, pseudomonas, acinetobacter, etc. Como digo, la infección por bacterias multiresistentes tiene una serie de particularidades en el receptor de trasplante de órgano sólido que lo hace en cierto modo único. Por un lado, son pacientes especialmente susceptibles a estar colonizados y posteriormente infectados por bacterias multiresistentes, y la explicación es lógica. Son pacientes con mucho contacto con el medio sanitario, con mucha presión antibiótica y que muchas veces se ven sometidos a procedimientos invasivos, hospitalizaciones prolongadas, etc. Muchas veces el ingreso en UCI, tanto previo al momento del trasplante como en el post-trasplante inmediato, va a suponer una ocasión para que el paciente se colonice y, como luego veremos, la colonización por multiresistentes aumenta el riesgo de infección post-trasplante. Existe además un riesgo específico que yo creo que hay que acotar, hay que dimensionar, pero que por supuesto debemos tener en cuenta, que es el de retransmisión a través del donante. Y además, por las peculiaridades del paciente trasplantado, por el uso concomitante de inmunosupresores, por el riesgo de disfunción preexistente del órgano, estoy pensando sobre todo en el trasplante renal, muchos de los antibióticos, sobre todo de los más antiguos que hemos tenido que utilizar para tratar a las bacterias multiresistentes, pues se asocian a mayor riesgo de toxicidad, sobre todo en nefrotoxicidad, con la colistina, los aminoglucósidos, etc. Y por último, no menos importante, está la circunstancia de que
para la mayor parte de los nuevos antibióticos, las nuevas opciones terapéuticas, la evidencia clínica, la experiencia clínica en el campo concreto del trasplante siempre ha sido muy limitada. Y tampoco es una sorpresa decir que en los ensayos pivotales por los que se aprueban los nuevos antibióticos es relativamente poco habitual que el paciente inmunodeprimido en general y sobre todo el trasplantado esté adecuadamente representado. Por tanto, muchas veces vamos a tener que recurrir a trabajos observacionales, a trabajos multicéntricos, muchas veces de diseño multinacional, para poder tener una cierta evidencia de hasta qué punto podemos encontrar, pues eso, un sustento para basar nuestra práctica clínica. Y para terminar este primer apartado, haré especial mención a un concepto que me parece muy atractivo. No es muy práctico, digamos, no es fácil de operacionalizar, pero me parece que es muy atractivo y es hasta qué punto el tratamiento inmunosupresor per se constituye un factor de mal pronóstico en una infección bacteriana, en una sepsis o un shock séptico, o si por el contrario no podría ser incluso un factor protector. Y luego pondré algún artículo que me parece especialmente provocador, digamos, en ese sentido. Bueno, no voy a repasar con más detalle los factores de riesgo de infección por bacterias o bacilos negativos en el trasplante. Son múltiples, se ha hecho un esfuerzo para intentar individualizarlos, en bacterias productoras de beta-lactamases de espectro extendido, resistentes a carbapenémicos, pseudomonas, etc. Al final, muchos de ellos se resumen en lo que ya he comentado en la diapositiva anterior: mayor exposición a antibióticos, mayor exposición al entorno sanitario, hospitalizaciones más prolongadas, colonización pretrasplante, etcétera, etcétera. De hecho, las tasas de colonización pretrasplante, y me voy a centrar en la más frecuente de las bacterias resistentes, no siempre multiresistente, aunque muchas veces sí, que son las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, pues si tenemos que poner un número, digamos, a la magnitud de este problema, y aquí recurro a un trabajo publicado hace ya 10 años, más de 10 años, con lo cual, evidentemente, esto ha ido evolucionando, pero se puede comprobar cómo en un trabajo francés la tasa de colonización pretrasplante en receptores de trasplante hepático era del 4%, estoy hablando de colonización por enterobacterias productoras de BLE, y lo más importante, como podemos ver, era el factor de riesgo más relevante, más potente, un odds ratio de 18, para desarrollar una infección post-trasplante por una de estas enterobacterias productoras de BLE. Y este es un concepto que luego otros trabajos han corroborado. La colonización pretrasplante es un factor de riesgo importantísimo para la infección post-trasplante. Ha habido posteriormente otros trabajos que también han intentado, digamos, poner números a esta asociación y sobre todo a la relevancia de la colonización pretrasplante y post-trasplante. Esta es una revisión sistemática publicada hace 5 o 6 años con más de 1.000 pacientes, como se puede ver. Las tasas agregadas de colonización, ya sea en el periodo pretrasplante o en el post-trasplante inmediato, son muy altas. Hasta el 24% en el trasplante renal, 17% en el trasplante hepático. Son superiores al trabajo previo que he comentado y esto pone de manifiesto cómo el problema va incrementándose con el paso del tiempo. Por otra parte, tenemos cada vez más trabajos donde se han intentado buscar los factores de riesgo que específicamente condicionan las formas más graves de infección por estas bacterias multiresistentes. Hay un concepto que se utiliza con cierta frecuencia, es el término escape en inglés, que no es más que el acrónimo de una serie de bacterias, pues Enterococo, Faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas, etcétera, que son, digamos, las que con más frecuencia van a darnos problemas de resistencia. Y el caso es que este trabajo, que se realizó hace ya unos años en el Hospital de Belviche, no hace sino, digamos, poner números a la relevancia que este grupito de bacterias más problemáticas en su tratamiento, las bacterias del grupo ESCAPE, representan en el trasplante de órgano sólido y los factores de riesgo concretamente para desarrollar sobre todo bacteriemia. Y además pone de manifiesto un aspecto muy importante, y es que inevitablemente las bacterias resistentes o multiresistentes tienen más posibilidades de recibir un tratamiento antibiótico inicialmente equivocado. Es decir, las posibilidades de acertar con el tratamiento empírico son menores, inevitablemente, si las comparamos con las infecciones producidas por microorganismos sensibles o que no presentan estos mecanismos de resistencia. Y la inadecuación del tratamiento antibiótico empírico, pues al final va a tener un impacto en términos de mortalidad, como este trabajo también pone de manifiesto, tanto la mortalidad precoz como la mortalidad global en los trasplantes de órgano sólido con infección por estas bacterias del grupo ESCAPE resistentes a diversos fármacos era significativamente mayor respecto a los microorganismos sensibles.
Y estos autores, Marta Bodro y otros autores del Hospital de Belviche, comprobaron cómo había algunos factores de riesgo, redundan un poco en lo que ya he comentado, para desarrollar infección por estas bacterias. Por ejemplo, el trasplante previo, la recepción previa de tratamiento antibiótico y, muy importante, el desarrollo de shock séptico en el momento de la presentación de la infección. Por tanto, intento transmitir un poco esta idea de que el paciente de órgano, el receptor de trasplante de órgano sólido con colonización previa, con mayor presión antibiótica, tiene más riesgo de infección por bacterias multiresistentes, que a su vez se asocia a peores tasas de adecuación del tratamiento antibiótico empírico y en general una peor evolución. Y en ocasiones esa peor evolución, este trabajo lo sugiere, podría estar condicionado por un mayor riesgo de que la presentación inicial sea más grave, es decir, en forma de shock séptico en lugar de sepsis, digamos. Como digo, en los últimos años se han hecho muchos esfuerzos para intentar identificar a los receptores, sobre todo en el periodo post-trasplante inmediato, que tienen más riesgo de desarrollar infección por bacterias multiresistentes. Y este es un trabajo liderado por Maddalena Gianella, una autora italiana bien conocida en el mundo de la infección en el trasplante, donde a partir de una corte multicéntrica ha intentado establecer los factores de riesgo para la infección en receptores de trasplante hepático por enterobacterias resistentes a carbapenémicos. La mayor parte de las veces son productoras de carbapenemasa y hay que pensar sobre todo en Klebsiella pneumoniae, aunque también hay otros enterobacterias. Una vez más, la colonización por una enterobacteria resistente a carbapenémicos en los 60 días antes del trasplante o en la colonización multifocal, es decir, en distintos puntos, en distintas muestras, en los 60 días que rodean al trasplante, aquí incluiría también el periodo post-trasplante, son factores de riesgo independientes, junto con la necesidad de reintervención quirúrgica, el fracaso renal agudo, la ventilación mecánica prolongada, etc. Yo creo que lo más interesante de este trabajo es que los autores han desarrollado un modelo, que de hecho está disponible online, ahí pongo la dirección, donde a partir de estas variables permite estratificar el riesgo de infección en el trasplante hepático, insisto, por enterobacteria resistente a carbapenémicos. Pacientes de bajo riesgo, aquellos que no están colonizados, que no han tenido intubación prolongada, ni fracaso renal agudo, etcétera, etcétera, frente a los pacientes de alto riesgo. Y como podéis comprobar, las tasas de incidencia acumulada de infección en el periodo post-trasplante son absolutamente distintas. Desde una tasa que aún así es alta, pero que no supera el 10-15% en los pacientes de bajo riesgo, que sería la curva de arriba, respecto a la curva de abajo, donde tenemos un riesgo absoluto de infección por enterobacterias resistentes a carbapenémicos que puede llegar hasta el 70% si se van sumando factores de riesgo. Como digo, al final es un nomograma con distintas variables e invito a los que estéis interesados a que accedáis al artículo y a la dirección online de este modelo, de esta calculadora, para poder individualizar el riesgo de infección en receptor de trasplante hepático. Claro, si estoy insistiendo en que la colonización, tanto en el periodo pretrasplante como en el posttrasplante inmediato, actúan como factores de riesgo de infección por bacterias multiresistentes, el siguiente paso lógico sería plantear la descolonización. Las técnicas o las estrategias de descolonización por vía oral, descontaminación oral digestiva, con antibióticos no absorbibles, se utilizan ya desde hace mucho tiempo en el contexto del paciente crítico. Lo cierto es que en el contexto específico del receptor de trasplante de órgano sólido no hay tanta información. Y posiblemente el único ensayo clínico que se haya realizado intentando resolver esta pregunta en concreto fue un ensayo liderado por la doctora Fariñas, la jefa del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital de Valdecilla, y que fue un ensayo multicéntrico, el ensayo ENTERE, en el que participaron otros centros de España y donde, como podéis comprobar, el objetivo era valorar en un contexto de ensayo clínico si los pacientes con trasplante renal, trasplante hepático o trasplante combinado que estuvieran colonizados por una enterobacteria multiresistente, ya fuera pretrasplante o en los días 7 o 14 post-trasplante, se beneficiaban o no de descontaminación oral. La descontaminación oral se realizaba, como podéis ver, con sulfato de colistina y neomicina, que son dos antibióticos no absorbibles por vía oral. El objetivo era la descolonización digestiva, bajo la hipótesis de que es en el tubo digestivo donde tiene lugar el reservorio, donde se localiza el reservorio de bacterias multiresistentes que a su vez facilitan la infección posterior. El ensayo incluyó un total de 105 pacientes, era un ensayo controlado, aleatorizado, 1 a 1, era un ensayo abierto, eso sí, era lógicamente mucho más complicado desde un punto de vista logístico poderlo realizar de forma ciega,
Y el objetivo primario, como no puede ser de otra forma, fue la infección por una bacteria multiresistente en los 30 primeros días post-trasplante. Bueno, al final el resultado del ensayo deja un poco insatisfecho, inevitablemente, porque como podéis comprobar, parece que hay una tendencia hacia una menor incidencia de infección, que era el objetivo primario en los 30 días siguientes, en el grupo de descontaminación oral, 9,4% respecto al grupo control, 13,5%, pero por desgracia estuvo lejos de alcanzar la significación estadística. Por otra parte, también había una tendencia, pero no significativa, hacia una mayor resistencia a colistina en el grupo de la descontaminación oral, 6% frente al 2% en el grupo control, y donde lamentablemente sí que hubo diferencias estadísticamente significativas en contra de la intervención, fue en los efectos adversos, sobre todo en forma de diarrea, 22% en el grupo de descontaminación oral, 4% en el grupo de control. Ya digo que es el único ensayo clínico, hasta donde sé, que se ha realizado en el paciente con trasplante de órgano sólido con el objetivo específico de valorar la descontaminación oral en pacientes que estén colonizados por una bacteria multiresistente. Y a día de hoy, en ese sentido, la calidad o la fuerza de las recomendaciones, pues inevitablemente adolece, como también he anticipado, de una falta de información específica en este tipo de pacientes. Otro aspecto, como he comentado, que supone un desafío específico en el contexto del trasplante es la posibilidad de que la infección por la bacteria multiresistente venga del donante, sea una infección en el contexto de transmisión a través del donante. Una vez más son los grupos italianos los que más han trabajado en este concepto. Tengamos en cuenta que si en España las interactores productoras de ble o productoras de carbapenemasa son un problema real, sobre todo en centros terciarios como los nuestros. En Italia es un problema, o en Grecia, con dimensiones, me atreveré a decir, pandémicas, con tasas de resistencia que pueden superar hasta el 50%, por ejemplo, de producción de carbapenemasas en Klebsiella, muy superiores a las que podamos ver en cualquiera de nuestros centros. En definitiva, muchos de estos trabajos que estoy comentando proceden de Italia, como este trabajo de la doctora Alessandra Mularoni, donde básicamente en su centro en Palermo analizó hasta qué punto la colonización del donante constituye un factor de riesgo, colonización por una, en este caso, bacilo gram negativo resistente a carbapenémicos, constituye un factor de riesgo o no para que tenga lugar infección en el receptor. Y al final lo interesante de este artículo y otros trabajos del grupo más recientes van en la misma línea, es que si se hacen bien las cosas, es decir, si se identifica el donante, se transmite esa información al equipo que realiza el trasplante y se consigue, por una parte, que el donante reciba tratamiento y sobre todo, y lo ideal, que el receptor reciba tratamiento de forma precoz en los primeros 6 días, en este caso, la tasa de transmisión fue mínima, vamos, de hecho nula. Ninguno de los 8 receptores de un órgano procedente de un donante colonizado llegaron a desarrollar infección. Por el contrario, si el tratamiento antibiótico del receptor fue inapropiado, ya sea porque se inició de forma tardía, es decir, falta de comunicación, ya sea porque se mantuvo durante menos de 7 días, el riesgo de transmisión fue muy elevado. 2/3 partes, como se puede ver, 4 de 6 pacientes. Y además, en esos 4 pacientes se confirmó mediante técnicas de biología molecular, electroforesis en campo pulsado y demás, la identificación del clon del donante y del receptor. Por lo tanto, fueron casos documentados de transmisión a través del donante. Por tanto, hay que hacer bien las cosas, hay que comunicar, hay que transmitir la información y hay que iniciar lo antes posible el tratamiento antibiótico en el receptor y mantenerlo durante el tiempo apropiado. En ese sentido, pues, bueno, remito igualmente para más información a este documento de consenso. Se publicó en el 2020 por parte de ONT con la colaboración de la SED y elaboración sobre todo a cargo de GESITRA, del Grupo de Estudio de Infección en el Trasplante de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Es un documento donde se recopiló la información y la evidencia disponible en ese momento y donde básicamente traigo simplemente a colación cuáles son las indicaciones específicas respecto al uso de órganos procedentes de donantes colonizados por bacterias multiresistentes. Y como podéis comprobar, y simplemente extraigo los datos o los mensajes más importantes, no está contraindicado de forma absoluta, ni mucho menos, el uso del órgano, pero en la medida de lo posible, como digo, hay que intentar adecuar el tratamiento antibiótico dirigido al receptor en función de la susceptibilidad del microorganismo. Esto era más difícil de decir hace unos años, cuando nos enfrentábamos a Klebsiella multiresistente, a Pseudomonas multiresistente, para los cuales las opciones terapéuticas eran muy limitadas.
A día de hoy, como ya he anticipado, las cosas han cambiado, afortunadamente, y han mejorado algo. Recordemos que el retraso en el inicio del tratamiento antibiótico apropiado en el trasplante, junto con otros pacientes con mayor riesgo, constituye un factor independiente de mortalidad. Este trabajo, por ejemplo, lo demuestra. Por cada hora de retraso en el inicio del tratamiento antibiótico adecuado, la mortalidad aumentaba un 1% y es acumulativo sobre todo en la franja de retraso entre 24 y 48 horas, como podéis comprobar. Hay trabajos y hay colaboraciones multicéntricas y quisiera señalar esta en la que hemos participado muchos centros. Ha sido liderado por el grupo de Julián de la Torre y con particular implicación de Elena Pérez Nadales del grupo del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Es la corte Increment-SOT, donde precisamente se ha intentado aportar una información colaborativa de qué representa la infección por bacterias multiresistentes en el trasplante y cuáles son las opciones terapéuticas. Como podéis ver, es una colaboración con más de 800 pacientes procedentes de más de 35 centros en multitud de países. Y esto ha permitido elaborar mucha información. Por ejemplo, un score de riesgo de mortalidad en pacientes infectados por Klebsiella o por otras enterobacterias productoras de carbapenemasa. Es un score, el score en Increment CPE, donde utilizando diversos parámetros, incluyendo algunos específicos del trasplante, la linfopenia, la enfermedad por citomegalovirus en los 30 días previos, y una vez más el tratamiento antibiótico inapropiado, pues se puede establecer cuál es el riesgo de mortalidad del paciente. Y además este score ha sido validado de forma externa en otras cortes y sobre todo ha ofrecido información interesante respecto a qué grupos de pacientes se benefician más eventualmente de un tratamiento combinado o de un tratamiento en monoterapia. Particularmente en una época, repito, en la cual no había tantas opciones terapéuticas, sí que ha existido históricamente un cierto debate respecto a si es mejor tratamiento antibiótico combinado o en monoterapia, una vez que sabemos la susceptibilidad del microorganismo en cuestión. Y este trabajo aporta la novedad de que si estratificamos el riesgo basal de mortalidad del paciente, podremos tener una información útil a la hora de decidir hasta qué punto el tratamiento combinado aporta o no algún beneficio. Y en ese sentido, como podéis ver, los pacientes que recibían monoterapia en los estratos de muy alto riesgo o de alto riesgo tenían mayor mortalidad respecto al tratamiento combinado. Sin embargo, cuando el riesgo basal de mortalidad en base a este score Increment CP era bajo, el tratamiento combinado parece que no aporta mucho. Este mensaje es especialmente interesante cuando pensamos que el tratamiento combinado en muchas ocasiones implicaba o implica todavía a día de hoy asociar un beta-lactámico más otros fármacos que pueden tener mayor riesgo de toxicidad como colistina, aminoglucósidos, etc. Y es que, como también he anticipado, al final el receptor de trasplante de órganos sólidos se enfrenta a mayor riesgo de diversas toxicidades, particularmente toxicidad renal, hay evidencia que lo sustenta, por polimixinas, es decir, colistina, la que ha estado disponible en nuestro medio, o aminoglucósidos, o incluso otros efectos adversos más raros, pero que también pueden tener importancia, por ejemplo, la pancreatitis aguda en pacientes tratados con tigecyclina, que parece que puede tener un efecto sinérgico con los anticalcinurínicos en el riesgo de este efecto adverso que puede ser potencialmente muy grave. Remito igualmente a un documento de consenso elaborado por la SED, por GESITRA, SEIM y también con la colaboración de la UNT, con el auspicio de la UNT, que es un documento que se publicó hace ya 4 años. De hecho, estamos trabajando en una actualización de este documento de manejo de infecciones por bacterias multiresistentes, bacilos gramnegativos multiresistentes, donde se actualiza esta información que estoy aportando y sobre todo se proporciona información de algunos de los fármacos que en el 2018 estaban ya disponibles y que afortunadamente han ido expandiéndose en los últimos años. De hecho, a día de hoy disponemos de nuevas alternativas de tratamiento. No me da tiempo, obviamente, a entrar una por una, ni mucho menos, pero sí que al menos en esta tabla se resume hasta qué punto disponemos de nuevos fármacos, ya sean de nuevos betalactámicos como cefidrocol, de fármacos antibióticos betalactámicos asociados a nuevos inhibidores de betalactamasa, como por ejemplo ceftriaxona-avibactam o meropenem-valproatam, o bien nuevas familias de antibióticos, erabaciclina, por ejemplo, plazomicina, que ya sea a día de hoy, porque algunos de esos fármacos están disponibles, o esperemos que en un medio plazo como mucho, van a constituir una cierta esperanza para algunas infecciones por algunas bacterias resistentes. Os recuerdo que en nuestro entorno, uno de los mecanismos de resistencia más frecuentes, de hecho el tipo de carbapenemasa más frecuente, es la carbapenemasa tipo OXA48, y como podéis ver, a día de hoy disponemos de fármacos como accionamab-avibactam, cefidrocol, ceftazimab-avibactam, erabaciclina,
que podrían constituir una alternativa de tratamiento mucho mejor que la colistina o los aminoglucósidos que pudiéramos utilizar en su momento, o el meropenema a dosis altas, como también en su momento se propuso. De estas nuevas alternativas o nuevas opciones, voy a terminar centrándome en la experiencia más firme de la que disponemos a día de hoy con ceftazidima avibactam. Ceftazidima es una cefalosporina de tercera generación con excelente actividad frente a enterobacterias y pseudomonas. Avibactam es un nuevo inhibidor, o ya no tan nuevo, porque ya se lleva utilizando desde hace 6-7 años, un nuevo inhibidor de beta-lactamasas, pertenece al grupo de diactivo ciclooctanos y que tiene la ventaja de inhibir la actividad de las BLES, de las AMC y sobre todo de determinadas carbapenemasas, particularmente KPC y OXA48. No disponíamos de mucha información de cuál es el papel de ceftazidima avibactam en el trasplante. A través de este esfuerzo colaborativo que he comentado, el INCREMENT-SOT, hace unos años fue publicado este trabajo, que creo que es importante, relevante, se publicó en el American Journal of Transplantation, con aproximadamente 150 receptores, diversos órganos, en total de 14 centros, con una infección por Klebsiella resistente a carbapenémico, sobre todo OXA48. También había algunos pacientes cuya infección estaba producida por una cepa productora de KPC o de otro tipo de carbaperemasa. Perdón, predominante KPC, disculpad, KPC fue predominante o mayoritaria, OXA48 representó una cuarta parte aproximadamente. Es un estudio retrospectivo, obviamente, no se podía plantear un diseño prospectivo. 83 pacientes recibieron Cazabi y 66 pacientes el mejor tratamiento disponible, muchas veces colistina, meropenema, dosis altas en infusión continua, tigecyclina, etc. El objetivo primario fue la curación clínica a los 14 y 30 días. También se planteó la mortalidad como objetivo secundario. Y de forma resumida, bueno, pues hacer hincapié en que este trabajo demuestra o corrobora cómo el uso de nuevos antibióticos, en este caso ceftazidima avibactam, tiene un impacto positivo en las posibilidades de curación clínica, tanto a los 14 como a los 30 días, respecto al mejor tratamiento disponible, que también se confirmó en el tratamiento, un análisis multivariante. Podéis ver cómo precisamente en este trabajo también se incorporó este score pronóstico, el increment CPE que he comentado. Cada incremento unitario en el score implicaba una menor probabilidad de curación clínica. Por el contrario, el uso de ceftazidima avibactam se asoció de forma positiva a la curación clínica a los 14 días y, como digo, también a los 30 días después de ajustar por un score de propensión, por el score increment CPE, etc. Con lo cual yo creo que es un trabajo que, con las limitaciones obviamente de su naturaleza retrospectiva, pues ofrece una perspectiva de cómo los trabajos multicéntricos en el contexto del trasplante de órgano sólido nos van a proporcionar información útil acerca de estas nuevas opciones terapéuticas y concretamente cómo ceftazidima avibactam pues puede ser una opción de tratamiento, particularmente en carbapenemasas tipo KPC u OXA48. Todavía hay mucho trabajo por hacer y simplemente esta diapositiva para recordar cómo una de las principales amenazas a día de hoy son las metalo-beta-lactamasas, particularmente en nuestro medio VIM. Hay otra con mucha extensión a nivel mundial, particularmente en la India, en Israel, en el Reino Unido, en Estados Unidos, que es NDM, la metalo-beta-lactamasa de Nueva Delhi, por sus siglas en inglés. Frente a ellas, los inhibidores de beta-lactamasa que he citado, como avibactam o bavarbactam, no tienen actividad y estamos a la espera de nuevos fármacos. Muchos de ellos están en el pipeline, pero todavía no están disponibles o no hay mucha información que nos representen buenas opciones de tratamiento, porque a día de hoy en estos casos las opciones de tratamiento son muy limitadas. La combinación de actironam con avibactam es una de ellas, pero como digo, todavía representan un desafío en el campo de la infección por bacterias multiresistentes. Y un par de diapositivas simplemente este concepto que me parece muy provocador, digamos, aunque no es muy práctico, digamos, a la hora de manejar nuestros pacientes, pero bueno, yo creo que es una línea de trabajo muy interesante. Como bien sabemos, el tratamiento inmunosupresor post-trasplante fundamentalmente va dirigido a abolir la respuesta inmune adaptativa, fundamentalmente celular, en menor medida humoral, pero sin un impacto tan directo sobre la inmunidad innata. Pues bien, esto podría tener un impacto de forma un tanto paradójico positivo en la mortalidad del paciente trasplantado con bacteremia o con shock séptico. Básicamente, al final, recordemos que la sepsis, de forma moderna, se considera o se define como la respuesta desregulada del huésped, una respuesta inmune e inflamatoria inapropiada frente a la infección.
Bueno, pues digamos que el tratamiento inmunosupresor, o al menos esa es la hipótesis que subyace a algunos trabajos, podría mejorar el pronóstico, paradójicamente, si se puede decir, al disminuir esa respuesta inflamatoria exacerbada. Hay trabajos observacionales que así lo sugieren, e incluso algunos de ellos donde se ha comprobado cómo la producción de determinadas citoquinas proinflamatorias, sobre todo interleuquina 2, interleuquina 8, etcétera, está disminuido en pacientes trasplantados con sepsis respecto a pacientes no trasplantados con sepsis, lo cual sugeriría un poco que este concepto de inmunomodulación asociado al tratamiento inmunosupresor podría eventualmente tener un cierto papel protector. Ya digo que es una hipótesis. Desde luego yo ahora mismo no me atrevería a afirmar ni de lejos que debamos interpretar estos datos como que no reduzcamos la carga de inmunosupresión en un paciente con una infección grave, ni mucho menos. Estoy sugiriendo eso, pero sí que creo que es una línea de trabajo interesante fijarnos no tanto en el microorganismo, sino en el huésped y la interacción huésped-patógeno y modularla de algún modo para mejorar el resultado en pacientes con sepsis. Y para terminar, 15 minutos o un poquito menos, voy a intentar acelerar respecto al CMV, básicamente porque sí que quisiera hacer mención a que un patógeno, entre comillas, viejo que nos acompaña desde los albores del trasplante, pues ahora estamos empezando, yo creo que a manejarlo mejor. Disponemos de nuevos fármacos, voy a citar dos de ellos brevemente, y desde luego disponemos de nuevas aproximaciones, nuevas estrategias basadas sobre todo en la monitorización de la inmunidad específica, que yo creo que ya son una realidad y que de aquí a unos pocos años van a permitir modificar en gran medida el manejo de esta infección. Simplemente recordar, disponemos de los fármacos clásicos en el tratamiento de la infección por citomegalovirus, fundamentalmente en el trasplante, ganciclovir, obviamente, y valganciclovir, su profármaco oral, y solo en algunos casos muy concretos, foscarnet o cidofovir. No voy a entrar en muchos detalles. Sabemos que el ganciclovir es un fármaco que inhibe de forma competitiva la DNA polimerasa viral. Esto implica que la forma activa de ganciclovir requiere de una triple fosforilización para que el ganciclovir trifosfato actúe inhibiendo de forma competitiva la DNA polimerasa. El principal riesgo es que la primera grupo fosfato en el ganciclovir es proporcionado por una quinasa viral, la quinasa UL97. Si el virus es capaz de mutar esta quinasa, no se producirá la primera fosforilización del ganciclovir y no podrá tener lugar las dos fosforilizaciones subsecuentes por parte de las quinasas celulares y por tanto el virus será resistente. Las mutaciones en la quinasa UL97 es el mecanismo de resistencia más frecuente a ganciclovir o a valganciclovir y constituye, como luego recordaré, pues un problema puede que no muy relevante en términos cuantitativos, pero que sí que dificulta mucho el manejo de ciertos pacientes. Frente a ellos, el foscarnet, recordemos, es un inhibidor directo, no competitivo de la DNA polimerasa, es decir, que no requiere ninguna fosforilización intracelular. Sin embargo, sabemos que es un fármaco muy tóxico, toxicidad renal, toxicidad ocular en algunas ocasiones, en tratamientos prolongados, diselectrolitemias, etcétera, etcétera. Y por otra parte tenemos el cidofovir, que es un análogo de nucleótidos, por tanto, solo requiere dos fosforilizaciones, ninguna de las cuales está producida por las quinasas virales. Por tanto, si la mutación que confiere resistencia a ganciclovir está localizada en la UL97, en teoría foscarnet o cidofovir constituirían alternativas de tratamiento. Insisto, en ambos casos muy tóxicas, con el cidofovir tenemos igualmente problemas de nefrotoxicidad, etc. Y la necesidad de administración intravenosa. No disponemos de la posibilidad de administración oral. Riesgo de toxicidad ocular, perdón, he dicho antes foscarnet, la toxicidad ocular es con cidofovir. El foscarnet puede producir, por ejemplo, úlceras genitales por la cristalización del fármaco en el tracto urinario, etc. Como digo, la resistencia al ganciclovir es un problema real. Es un problema real particularmente en ciertos órganos, por ejemplo, el trasplante de pulmón, particularmente en el serostatus de más R-. Hay datos que nos demuestran que las infecciones producidas por citomegalovirus resistente al ganciclovir confieren peor evolución, mayor mortalidad. Este es un trabajo publicado hace unos años, pero creo que es el que ofrece una visión más amplia y más genérica de este problema y que además nos recuerda que básicamente los factores de riesgo para estar infectados o para desarrollar resistencia al ganciclovir son la exposición prolongada al fármaco y las viremias muy elevadas. Por tanto, aquellas situaciones donde tenemos profilaxis prolongada, en muchas ocasiones con necesidad de ajuste de dosis por deterioro funcional, y asociado a viremias muy altas, es decir, en el paciente de más R-,
es, digamos, la tormenta perfecta en la cual se localizan la mayor parte de los casos de resistencia al ganciclovir, particularmente trasplante pulmonar, donde el estándar de profilaxis en el D+R- son 12 meses de ganciclovir, valganciclovir, que muchas veces hay que ajustar a funcional. Bueno, en los últimos años disponemos de dos nuevos fármacos que nos van a ayudar o que nos están ayudando ya al manejo de estas formas refractarias, resistentes, complicadas de manejar. Son el maribavir y el letermovir. El maribavir es un fármaco que tiene un mecanismo de acción que no se parece en nada a los que he comentado antes. Actúa sobre la quinasa UL97, pero no tiene nada que ver con la inhibición de la DNA polimerasa viral. De hecho, actúa en un punto distinto de la quinasa UL97 respecto a la actividad quinasa en sí de esta proteína, de esta enzima viral. Por tanto, no tiene nada que ver con los otros fármacos y en general es muy poco habitual, no es imposible, pero es muy poco habitual que haya resistencia cruzada entre ganciclovir y maribavir como consecuencia de mutaciones en la UR97. Puede ocurrir, pero es muy poco habitual. El maribavir lo que hace es impedir el ensamblaje del DNA viral y la agresión, es decir, la salida del virus. No requiere fosforilización intracelular, es un fármaco que se administra por vía oral, tiene un favorable perfil de seguridad, sobre todo produce disgeusia como factor o toxicidad más habitual, pero no suele ser dosis limitante y tiene bajo riesgo de interacciones farmacológicas. Disponemos de dos ensayos clínicos, aquí os traigo el Solstice, que valoró el uso de maribavir en pacientes con formas de CMV resistentes o refractarias, trasplante de órgano sólido, trasplante de progenitores hematopoyéticos. Como podéis ver, hubo diferencias significativas a favor del maribavir en comparación con el grupo comparación, el grupo control, que era la mejor terapia disponible en ese momento, lo cual implicaba el uso muchas veces de fármacos como ganciclovir a dosis altas, foscarnet o cidofovir, que como ya he comentado, pues no están exentos de toxicidad. Hay que destacar, no obstante, que incluso en el mejor de los casos, el maribavir tiene un umbral de efectividad o un límite de efectividad. En este caso conseguía el aclaramiento viral en aproximadamente el 56% de los pacientes. Es decir, que aún así hay situaciones en las cuales el maribavir puede tener una utilidad más restringida. Estamos viendo además alguna información que sugeriría que tal vez la barrera genética del maribavir pueda ser relativamente baja. Por otra parte, tenemos el letermovir, que es una molécula no nucleósida que lo que hace es inhibir el complejo terminasa viral. La terminasa viral es un complejo enzimático constituido de tres subunidades. La más importante es la UL56, que básicamente utiliza el virus para recortar los concatémeros, que son las moléculas de ADN que se van produciendo en serie una detrás de otra. Hay que recortar esas moléculas de ADN para darles un aspecto más circular y meterlos dentro de la cápside viral. Esto es lo que realiza este complejo terminasa viral y el letermovir, que no tiene resistencia cruzada con ninguno de los fármacos que he comentado, lo que va a hacer es impedir este mecanismo. Tiene un buen perfil de seguridad, un excelente perfil de seguridad, pero sí que es cierto que existe potencial de interacciones farmacológicas, particularmente con los anticalcinurínicos. El letermovir es un inhibidor del citocromo P450, de isoforma 3A4, es un sustrato de la glucoproteína P, del OATPB1 y por tanto pues tiene interacciones farmacológicas con el tacrolimus y con la ciclosporina. De hecho, hay que reducir la dosis de letermovir en pacientes que reciben ciclosporina y hay que tener especial atención a los niveles de tacrolimus en caso de coadministración con el fármaco. También tiene algunas otras interacciones con el voriconazol, por ejemplo, etc. La gran ventaja del letermovir es la ausencia de toxicidad hematológica. Es un fármaco excelentemente tolerado, se da por vía oral. En el trasplante hematopoyético hay que decir que ha cambiado de forma espectacular, ha revolucionado el manejo de la infección por citomegalovirus. Ese es el ensayo pivotal realizado en trasplante hematopoyético, donde demostró no solo reducir la infección por citomegalovirus en el trasplante halogénico, sino disminuir la mortalidad, lo cual es un hallazgo que en un contexto de ensayo clínico hasta ese momento nunca se había demostrado en fármacos frente a citomegalovirus. Aquí se consiguió reducir la mortalidad. Y ya digo que a día de hoy es el estándar de profilaxis en el trasplante halogénico seropositivo. En los 100 primeros días hay trabajos que lo prolongan hasta 200 en pacientes con factores de riesgo para infección por citomegalovirus. Y hace nada, hace cosa de un año, se ha publicado el ensayo clínico pivotal en el trasplante renal. Donante positivo, receptor negativo, es decir, pacientes de alto riesgo, trasplante de alto riesgo que recibiría 6 meses de profilaxis con valganciclovir, sería el grupo de tratamiento convencional, o 6 meses de profilaxis con letermovir. Debo decir que el letermovir no tiene actividad frente a otros virus herpes.
Por tanto, existiría riesgo de zóster o de infección por el virus herpes simple, de reactivación. Por tanto, en este ensayo clínico, y sería lo que se recomienda en el uso del Etermovir, habría que asociar aciclovir o valaciclovir para prevenir zóster o infección por herpes simple. Este ensayo que comento era un ensayo de no inferioridad. Se comprueba la no inferioridad en la incidencia de enfermedad por citomegalovirus, pero lo más interesante, una menor incidencia del evento adverso que era la neutropenia. Suspensión del fármaco debido a toxicidad y sobre todo neutropenia. Podemos comprobar cómo la incidencia acumulada de neutropenia o de leucopenia fue significativamente menor en el grupo que recibió letermovir. Por tanto, claramente sería una opción de tratamiento, sobre todo como profilaxis. El posicionamiento del letermovir en el tratamiento de la infección activa está menos establecido y posiblemente sea un fármaco con baja barrera genética, donde no se recomienda en el tratamiento de la infección activa, pero sí como profilaxis una vez que el paciente tiene una viremia indetectable. Aunque este ensayo clínico pivotal se realizó en trasplante renal, pero probablemente en otros órganos, por ejemplo, trasplante pulmonar, que requieren en el paciente de más R menos una profilaxis muy prolongada, pues podría suponer una excelente alternativa. Y voy a terminar hablando brevemente de cómo, además de nuevos fármacos, disponemos de nuevas estrategias para enfrentarnos a la infección por citomegalovirus basada en la monitorización de la inmunidad celular específica frente a CMV. Es un campo que ha experimentado un notable desarrollo en los últimos años, que disponemos ya de ensayos clínicos, muchos de ellos realizados en España, lo cual yo creo que es algo de lo que debemos, digamos, felicitarnos. Son varias las técnicas, no voy a entrar en detalles, por supuesto, son varias las técnicas que se pueden utilizar para monitorizar, para cuantificar y caracterizar la funcionalidad de la inmunidad específica frente a CMV. Posiblemente la más conocida sea el cuantiferón CMV y la técnica del ISPOT, que son técnicas comerciales. Hay otras comerciales, pero bueno, estas dos son las dos posiblemente con mayor expansión. El cuantiferón CMV es un IGRA, se parece al cuantiferón TB, que se utiliza para detectar la inmunidad específica frente a Mycobacterium tuberculosis. Es una técnica comercial muy sencilla, se realiza en un formato ELISA y disponemos de trabajos que se remontan al 2013, trabajos multicéntricos, donde se demostraba cómo los pacientes con un cuantiferón negativo o no reactivo tenían un mayor riesgo de infección por citomegalovirus en el momento en que se suspendió la profilaxis con valganciclovir. Disponemos además de ensayos clínicos, que yo creo que esto es realmente interesante, en los que utilizando el resultado del cuantiferón se puede individualizar la duración de la profilaxis. Este es un trabajo realizado en Australia, en receptores de trasplante pulmonar, donde el grupo experimental iba a recibir una duración variable de duración de profilaxis con valganciclovir entre 5 y 11 meses, dependiendo de los resultados del cuantiferón. Si el cuantiferón en esos puntos era no reactivo, se prolongaba la duración de la profilaxis. Con un cuantiferón reactivo, es decir, con evidencia de que el paciente tenía inmunidad suficiente para contener la infección, se suspendía la profilaxis. Y el trabajo al final, básicamente, bueno, confirmó cómo se puede individualizar y se puede o reducir o prolongar, dependiendo del estatus de la inmunidad CMV específica del paciente, sin que ello suponga un mayor riesgo de infección. De hecho, en el ensayo se conseguía reducir la incidencia de viremia o de cargas virales altas en el lavado broncoalveolar en los pacientes que recibían una duración individualizada del tratamiento. Y en ese sentido, estos, por ejemplo, son los resultados a favor del grupo experimental en la recurrencia de viremia por CMV. Y en ese sentido, yo creo que uno de los trabajos más relevantes es el trabajo Timoval, donde participaron muchos centros de trasplante de toda España, liderado por Julián de la Torre, del grupo de Córdoba, en pacientes seropositivos, receptores de trasplante renal, que recibieron inducción con ATG, con globulina antitimocítica. El estándar de profilaxis, como sabemos, son 3 meses. En este ensayo lo que se hizo fue individualizar la duración de la profilaxis en función de la presencia o no de un cuantiferón reactivo, que se realizaba, como podemos ver, en los días más 30, más 45 y más 60. Si el cuantiferón era reactivo en cada uno de esos puntos, se suspendía la profilaxis y se continuaba monitorizando la viremia. Ese era el grupo experimental. El grupo control recibía directamente profilaxis con valganciclovir los 90 días habituales. El outcome primario del ensayo fue un ensayo de no inferioridad, la incidencia de enfermedad por citomegalovirus en los primeros 12 meses, pero también se realizó un análisis de tipo DUR, es decir, de jerarquización de resultados, donde se tuvo en cuenta no solo que el paciente no hiciera enfermedad, sino que además no hiciera neutropenia inducida por valganciclovir. Y al final, el ensayo confirmó la no inferioridad de la estrategia
guiada por cuantiferol y además una menor incidencia, y es lo importante, de neutropenia en los pacientes en el grupo experimental, básicamente porque se podía reducir la duración del valganciclovir, de la profilaxis con valganciclovir. De hecho, ese mejor resultado, que sería no tener enfermedad por CMV y además tampoco desarrollar neutropenia, se alcanzó en un 75% del grupo experimental frente a un 52% del grupo control. Ha habido otros ensayos clínicos en los que no voy a entrar en mucho detalle, realizado con otras técnicas, por ejemplo, este ensayo liderado desde el Hospital de Belviche con la técnica del ELISpot, que redunda un poco en los mismos conceptos. Es decir, si monitorizamos la inmunidad CMV específica de forma precoz, ya sea en el pretrasplante o en los 15 primeros días, podremos diferenciar en pacientes seropositivos de alto riesgo o de bajo riesgo, que se pueden beneficiar los de alto riesgo de profilaxis, los de bajo riesgo de terapia anticipada o incluso directamente no realizar ningún tipo de monitorización, porque al final se comprueba cómo los pacientes de bajo riesgo que reciben estrategia, ya sea profilaxis o preemptive, tienen muy baja incidencia de enfermedad, a diferencia de los pacientes de alto riesgo. Por tanto, este trabajo, en este caso con el ELISpot, vino a confirmar algo parecido, y algunos otros que se han publicado más recientemente, igualmente con la técnica del ELISpot, realizados en Suiza, y donde igualmente se confirma cómo básicamente el uso de estas estrategias permite en muchas ocasiones reducir la duración de la profilaxis con valganciclovir o la necesidad de tratamiento, es decir, menor exposición al fármaco y menor toxicidad, sin que con ello implique una mayor incidencia de infección o de enfermedad. Y simplemente termino recordando que disponemos desde este último año, desde el año pasado, de una nueva edición de las guías del consenso de manejo de CMV, donde se incorporan estas recomendaciones, estas guías realizadas, como podéis ver, a través de la colaboración de la SED, de Gesitra SEIM, con implicación de multitud de colaboradores de distintos órganos, y donde al final lo que se concluye, y son varias tablas, pero no voy a entrar en detalle, ya me he pasado de tiempo, me temo, por lo menos que nos dé tiempo un poquito de discusión o de preguntas, lo que se concluye es que se puede individualizar en pacientes de más R menos, en función de los resultados del cuantiferol o de otra técnica de monitorización de la inmunidad CMV específica, se puede individualizar. Si el resultado es positivo, se puede parar la profilaxis. Si el resultado es negativo, se debe prolongar la duración de la profilaxis. Y esto es aplicable a distintos seroestatus. Y de hecho el documento, como podéis ver, es muy detallado porque ofrece para distintos órganos y distintos grupos de riesgo. Por ejemplo, en pacientes seropositivos, en caso de que presente un resultado negativo, es decir, no reactivo, ausencia de inmunidad en la situación basal o pretrasplante, se deberían considerar como si fuera un paciente más menos. Por el contrario, si tiene una inmunidad detectable, se podría suspender la profilaxis, pasar a realizar únicamente una estrategia preemptive. En pacientes, por ejemplo, que reciben inducción con timoglobulina, esta recomendación en concreto deriva de los resultados en el ensayo Timoval que he comentado. En un paciente seropositivo receptor de trasplante renal que recibe inducción con timoglobulina, un mes de profilaxis como mínimo. A partir de ese momento, hagámosle un cuantiferol, ELISpot u otra técnica. Si es reactivo, es decir, si tiene inmunidad detectable, podríamos suspender con seguridad el tratamiento, la profilaxis, porque podemos estar seguros, siempre y cuando el paciente no desarrolle un evento de sobreinmunodepresión, un rechazo similar, pero podemos estar razonablemente seguros de que va a ser capaz de aclarar de forma espontánea los sucesivos episodios de viremia. Como digo, el documento es muy detallado para distintos órganos, riñón, corazón, pulmón, etcétera, y en los distintos grupos de riesgo, básicamente recomendaciones similares un poco a las que estoy comentando, específicamente en el caso del pulmón, donde tenemos especiales problemas con las duraciones tan prolongadas de la profilaxis con valganciclovir en pacientes más menos, con una elevada incidencia de leucopenia, neutropenia, etc. Y bueno, pues esta era un poco lo que quería comentar. Ha sido un repaso un poco a vuela pluma de algunos de los aspectos que me parecen más relevantes de la infección. Y bueno, discúlpame, Eduardo, si al final he excedido un pelín el tiempo, pero bueno, yo creo que tenemos todavía unos minutos para discusión. Nada, Mario, la verdad es que es un tema muy amplio y la verdad es que cuesta mucho resumir. Pues nada más, abrimos el debate y las preguntas. Cualquier asistente puede hacer las preguntas vía chat o directamente abrir el micrófono y hacerle la pregunta al doctor Mario Fernández. Mientras tanto, mientras alguien se anima, Mario, una pregunta. En la primera parte de tu charla hablabas
de los gérmenes multiresistentes del posible receptor de alto riesgo. Dabas varias variables. De cara a los clínicos que trabajamos con el posoperatorio inmediato del trasplantado, ¿cuáles son, a tu modo de ver, las 3 o 4 principales características clínicas del receptor que nos hacen que estemos alerta o que hagamos un tratamiento empírico reforzado de alguna manera? Es decir, ¿cuáles son tú para llevarnos a casa las 4 o 5 cosas fundamentales? La más clara, la más potente y la que es más consistente en toda la literatura es la colonización pretrasplante o en el posttrasplante inmediato. Esa es una variable que tiene un peso elevadísimo. Si el paciente ya estaba colonizado o si en el posttrasplante inmediato, en los primeros 7, 14 días, se ha colonizado. Un poco el mensaje práctico es que hay que hacer estudios de colonización. Hay que hacer estudios idealmente en el paciente en lista de espera. Obviamente, un paciente ambulante con un trasplante preventivo, trasplante renal, estoy pensando que ni siquiera acude a diálisis, el riesgo de colonización no va a tener nada que ver respecto al paciente cirrótico que ha requerido ingresos múltiples por descompensación estítico-hematosa y que está ingresado en la UCI en el momento del trasplante. Los escenarios son muy distintos, pero hay que hacer estudios de colonización, hay que hacerlos, ya digo, en el pretrasplante, pero también en el posttrasplante inmediato, sobre todo para identificar ese otro grupo de factores de riesgo, respondiendo a tu pregunta, Eduardo, que serán los pacientes que se tuercen, por decirlo así en pocas palabras, pacientes que no van bien, pacientes que requieren terapias de reemplazo renal post-trasplante, que es un factor de riesgo también muy bien identificado, los pacientes que requieren una intubación más prolongada de lo habitual o reintubación como consecuencia de reintervenciones, nuevo ingreso en la UCI. Son esos, sobre todo, los factores de riesgo, colonización pre o post-trasplante y mala evolución en el post-trasplante inmediato, terapia de reemplazo, reintubación, ingreso prolongado en la UCI. Que de hecho, por cierto, y no es un tema del que haya hablado, pero al final se coinciden en gran medida, son factores de riesgo también para infección fúngica. De hecho, en muchos órganos, sobre todo en el trasplante hepático, son los factores de riesgo que nos condicionan la necesidad de profilaxis, por ejemplo, con equinocandinas. Sí, yo creo que la infección fúngica en el posoperatorio, la verdad es que se nos pasa muchísimo, ¿no? Pensamos muy poquito en ella, es cierto. Mario, y un tema que siempre vamos y venimos y que no hay solución es, has hablado de la posible transmisión de infecciones del donante al receptor. Una cosa que siempre se ha hablado en su momento era de tratar con antibióticos al donante en muerte encefálica, es decir, una vez que decidimos, bueno, ya ha habido mucho debate, muchos son partidarios del sí, yo personalmente. Hoy tenemos un nuevo donante, el donante en asistolia, un donante en el que se decide que vamos a hacer limitación de la terapia de soporte vital mañana, habitualmente a 24 horas vista. Mi pregunta para ti es, en un paciente que, por supuesto, un posible donante que no tiene signos de infección, es decir, evidentemente que no tiene ningún signo de infección, ¿deberíamos durante esas 16, 18, 24 horas hasta la extracción de órganos dar terapia antibiótica de amplio espectro? Mi respuesta breve sería que no, porque iba a ser un tratamiento empírico, digamos, no dirigido, donde de hecho posiblemente corriéramos más riesgo. Hombre, son duraciones cortas, por 24 horas. la naturaleza, obviamente, del procedimiento, pero posiblemente no íbamos a adelantar nada. Yo creo que lo relevante en este caso sería hacer, en la medida de lo posible, estoy pensando, claro, en el donante en asistolia controlada, en un entorno hospitalario, en el asistolia no controlada, Sí, sí, el controlado, el son factores que controlado. no tienen El nada que ver. controlado. Pero en la asistolia controlada es ver qué es lo que le ha ocurrido durante la estancia en la UCI, si ha tenido algún signo sugerente de infección y en todo caso, eso sí que sería un consejo genérico, tomar muestras de colonización, hacer cultivos de aspirado, urocultivos, hemocultivos, porque precisamente lo que sí que se ha visto, así como el tratamiento, digamos, profiláctico indiscriminado del donante posiblemente no tenga ninguna cabida, no tenga una utilidad real, lo que sí que se ha visto que es útil es que el donante idealmente empieza a recibir un tratamiento dirigido en caso de infección, estoy hablando de infección documentada, un tratamiento dirigido ya antes de la donación. Por supuesto, la clave es tratar al receptor, tratarlo de forma precoz y durante el tiempo apropiado. Y un poco lo que he comentado de la necesidad de que haya una buena comunicación entre el centro extractor y el centro receptor. Pero si hay alguna documentación de que el donante tiene una infección activa en el momento de la donación, ahí sí que claramente lo óptimo sería tratar, insisto, en situaciones de infección. Si está simplemente colonizado, bueno, pues es una información más a tener en cuenta, sobre todo si el receptor desarrollara signos de infección en el periodo inmediato. Por supuesto, esto es más fácil de decir que hacer y todos sabemos que en un paciente crítico, intubado, muchas veces es muy difícil discriminar colonización de infección. Pero yo creo que aquí la clave es tener información, tener la información de las colonizaciones previas o aislamientos previos del paciente, qué es lo que le ha ocurrido durante su estancia en la UCI hasta decidir que iba a ser un candidato a donación en asistolia y obtener muestras para, en ese sentido,
tener la información microbiológica y sobre todo transmitirlas. Al final es algo tan sencillo como esto. En la experiencia de los grupos italianos se insiste una y otra vez en que si hay una buena comunicación, si el centro receptor recibe la información de la infección del donante y la información microbiológica, disponemos a día de hoy de fármacos. Igual hace 10 años nos obligaba a utilizar colistina, aminoglucósidos, fármacos subóptimos, hasta el punto de que en algún momento se llegó a plantear si la infección del donante por una bacteria multiresistente no sería una contraindicación para el trasplante. Por eso he querido traer el documento de donación de la UNT para insistir en que no es una contraindicación absoluta, máxime porque ahora disponemos de nuevos fármacos, cefidrocol, en fin, muchos de los que no he entrado en detalle, que sí que nos dan una buena alternativa casi siempre. Puede haber alguna cepa, alguna situación de panresistencia, afortunadamente excepcional, pero en general vamos a tener alguna alternativa. Por tanto, la información, más importante yo creo que en un tratamiento, digamos, empírico del donante, que posiblemente al final solo seleccionará multiresistencias. Yo creo que es un campo en el que Sí, que está tenemos nuevos revolucionando. fármacos y sobre todo la incorporación de la inmunidad hemoespecífica, yo creo que ya es una realidad en muchos centros y puede cambiar totalmente el manejo. Yo creo que es una opción nueva que tenemos ahora mismo. Yo, Edu, si me dejas hacer una pregunta. Bueno, yo soy Víctor Mora, yo soy neumólogo de Valdecilla, de la unidad de trasplante pulmonar. Y yo, o sea, del resto de los temas no tanto, pero bueno, de infección por citomegalovirus sí que tenemos mucha experiencia porque, bueno, el trasplante pulmonar ya sabéis que es uno de nuestros pequeños infiernos. Y una de las cosas es, eh, los datos que has puesto ahí del estudio del Citocore, es eso, al final es no inferioridad. Entonces, joder, ahí nosotros que participamos en el estudio incluimos casi 40 pacientes y tenemos una sensación un poco contradictoria, porque aunque haya salido una inferioridad, muchas de las experiencias que tuvimos en muchos pacientes es cuantiferón positivo, retirar la profilaxis a los 3 meses, infección CMV. Entonces, Mm, la percepción es que en el trasplante pulmonar la profilaxis inmunoguiada va regular, igual en otros órganos todavía. Y es que efectivamente la inmunosupresión del trasplante pulmonar tiene poco que ver con la de los demás. Entonces, yo creo que es muy interesante, nosotros lo hemos visto con, pues eso, con buenos ojos, pero que todavía yo creo que en el trasplante pulmonar hay que cogerlo con un pelín de cautela. Y luego el tema del maribavir, a mí hay mm, una cosa que me preocupa que son las reinfecciones tras maribavir, mm. que tú antes has hecho ahí una mención, yo creo que has pasado un poco hablando de la barrera genética, pero ¿qué nos puedes decir sobre eso? Sí, pues muchas gracias, Víctor. Efectivamente, he puesto los resultados del Timoval, que es el de trasplante renal, del Citocor, hasta donde sé, pero vamos, vosotros que habéis participado más directamente, seguro que tenéis información más directa. Los resultados aún no están publicados, yo creo que sí que están disponibles en forma de comunicación a un congreso. Estoy de acuerdo contigo y bueno, podríamos hablar largo y tendido respecto al valor del cuantiferón. Mi percepción personal, esto ya es una opinión personal un poco fuera de lo que dicen los documentos, es que posiblemente el cuantiferón sea una técnica buena, sobre todo es la técnica que tenemos accesible a día de hoy en la mayor parte de los centros, pero que posiblemente tengamos que individualizar el punto de corte y que no es lo mismo el punto de corte para un paciente D más R menos, donde la más mínima detección de inmunidad sea suficiente para proteger, que en un R más con mucha carga de inmunosupresión, o que no es lo mismo tener un cuantiferón reactivo en el mes 1 que en el mes 6. Y estoy de acuerdo contigo, Víctor, y también es un poco la sensación que transmiten los neumólogos de mi hospital, que posiblemente en el caso concreto del trasplante pulmonar igual haya que hacer matizaciones. Ya digo que habrá que ver los resultados del Citocor, donde sí que yo creo que hay una información razonable y podemos tener bastante seguridad, es en el trasplante renal con inducción con timoglobulina. No sé hasta qué punto puede ser extrapolable a otros órganos, sobre todo corazón y pulmón. El Citocor ya digo que veremos los resultados. Respecto a lo que dices del maribavir, efectivamente lo he pasado un poco por encima. Yo creo que cada vez hay más información que sugiere que es un fármaco con baja barrera genética. Eso es así. Tiene muchas ventajas. Desde luego, para CMV refractario resistente siempre va a ser mejor que la alternativa como foscarnet o cidofovir, que son alternativas terriblemente tóxicas. Pero el maribavir tenemos el problema de la barrera genética. De hecho, en general, un poco el consenso es no utilizarlo en pacientes con viremias muy altas. Viremias por encima de 10.000 en general o 50.000, según donde lo mires, se tiende a recomendar unidades internacionales por mililitro no utilizarlo, porque efectivamente es que hay resistencias. En los ensayos pivotales que se han hecho con maribavir, la duración del tratamiento, incluso en estrategia preemptive, en pacientes con viremia sintomática, era 8 semanas a piñón fijo,
cosa que tampoco es la práctica habitual. Si lo utilizamos para una viremia asintomática, le vamos a poner apenas 2 semanas, pero igual que con anciclovir, hasta que se negativiza la viremia. Tal vez empleándolo así, el riesgo de que haga resistencias no sea tan alto, porque 8 semanas al final es exponer a un fármaco, ya digo, donde tenemos alguna información que sugiere que la barrera genética es bastante baja. Yo creo que mi mensaje sería precaución con el maribavir en viremias altas. Ya digo que es que al final la alternativa, muchas veces, ¿cuál puede ser? Ganciclovir a dosis altas o Foscarnet. Son alternativas muy tóxicas, tratamiento intravenoso. Por ejemplo, nuestra experiencia con Maribavir, pero también es una experiencia limitada, es que a veces doblar la dosis, en lugar de 400 cada 12, que es la que está autorizada, 800 cada 12, no se tolera mucho peor. Está el problema de la disgeusia, pero bueno, es un efecto aceptable y a veces mejora el resultado. Pero yo sería prudente para utilizarlo con viremias altas. Por encima de 50.000 en general los consensos es mejor evitarlo. Por encima de 10.000 incluso podría tener mis dudas. Pero yo digo que es que a veces siempre va a ser mejor que una alternativa tóxica como el Foscarnet. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que con la idea de estar siempre en horas, son las 6 en punto, lo que hemos comentado a lo largo de la introducción, vamos a intentar que los 4 días el horario respetarlo a rajatabla y nada más, agradecer a los dos ponentes, la doctora Betty Domínguez Gil, el doctor Mario Fernández Ruiz, sus excelentes charlas y a todos ustedes, pues nos vemos mañana a las 4. Un saludo a todos y hasta Muchas mañana. gracias.